Destacar la presentación de esta jornada de financiación alternativa para pymes, el gran elenco de ponentes que tenemos y, sobre todo, bueno, pues contar con un altavoz para explicar lo importante que ha sido la financiación alternativa para pymes en este último ciclo. Recordemos la pandemia en 2020, recordemos cómo estaban las pymes españolas y cómo, gracias a Fines EGR y gracias al Instituto Valenciano de Finanzas, pues la verdad es que sí que ha habido muchos programas de ayudas concretos, algunos sectoriales, algunos específicos, con instrumentos muy novedosos, incluso esa colaboración público-privada que tan importante es para las finanzas, con instrumentos vinculados al capital riesgo y que han sido de gran ayuda para las pymes valencianas. Incluso hay casos de éxito de grandes fusiones y adquisiciones que se han podido hacer en la Comunidad Valenciana gracias a estas finanzas públicas valencianas. Sin más, doy paso a los ponentes, agradecer a todos los que se han desplazado aquí al Hub Sabadell Empresas y agradecer a todos los que nos están escuchando desde sus casas con este formato dual. Vamos a retransmitir la jornada por streaming y desde sus casas, si tuvieran alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar por el chat de la plataforma y aquellos que están aquí también pueden intervenir en el turno de coloquio que tendremos al final de esta mesa redonda. Sin más, doy paso a Cándido Zorío, director de Grandes Empresas de Valencia, Banco Sabadell y antiguo alumno de la Fundación de Estudios Bursátiles, para que actúe de moderador en la jornada de hoy. Muchas gracias, Cándido. Muchas gracias, Leonor. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Leonor y como ha comentado Silvia, soy Cándido Zorío, director de Grandes Empresas de la provincia de Valencia y tengo el placer y el honor, ¿vale?, de departir como moderador y presentador de esta sesión. Financiación alternativa para pymes, ¿vale? Y ya empezamos mal que sea yo el que la presente, empleado de banca, ¿vale? Porque efectivamente financiación alternativa es alternativa a la banca. Así es que no sé cómo gestionaré, ¿vale?, la competencia de estos compañeros y compañeras. Contamos con el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, será el primer ponente. El segundo ponente será José María Badía, director general de AFIN. Ignacio Barona, socio director de Barona Legal Numbers, que nos hablará de préstamos participativos. Y Marta Sabogal, directora de Mercado de Capitales en Segmento Villa del Marqués de Banco Sabadell, ¿vale? La sesión se compondrá de dos partes. Una que cada ponente hará una explicación, una pequeña ponencia de 15-20 minutos sobre el apartado que le corresponde. En el caso del Instituto Valenciano de Finanzas, pues podría estar las 2 horas hablando Manuel, porque toca muchos palos, ¿vale? Financiación, capital riesgo, equity, préstamos participativos, lo tocan todo. Es el mayor complemento a la banca. Luego estará con José María, exactamente igual, sus 15-20 minutos, y hablará de lo que hace la SGM, cómo potencia la economía valenciana a través de sus garantías y de cómo se compone. Ignacio Barona, socio director de Legal Numbers, nos hablará de los préstamos participativos, como ya os he dicho. Y desde Mercado de Capitales, Marta Sabogal va a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hace Banco Sabadell desde la parte del Mercado de Capitales con empresas de pequeño tamaño, marcando algo que puede sorprender, pero que también hacemos con mucho énfasis, que es la pata de financiación del circulante desde Mercado de Capitales. Suena un poco extravagante, ¿vale?, pero lo hacemos de manera asidua, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, y yo como comparsa, ¿vale?, doy la palabra a don Manuel Illueca. Don Manuel, todo tuyo. Gracias. Bueno, aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Candy. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Muchas gracias al Banco de Sabadell. Es un placer para mí estar aquí. No es la primera vez y lo agradezco muchísimo porque es un lugar inmejorable y porque refuerza un poco la cooperación que hay entre las dos instituciones, el IVF, Banco Sabadell, y ahora también a través de la Fundación de Estudios Bursátiles, con quien compartimos espacio. Yo no quiero tranquilizar a la audiencia, no voy a estar 2 horas hablando. Voy a ceñirme a los 15 minutos. Podríamos estar 2, desde luego, pero no va a ser el caso. Bueno, el Instituto Valenciano de Finanzas ha sufrido una transformación importante a lo largo de estos años y bueno, voy un poco a mostrar lo que en cierto modo es hoy el Instituto.
es un gráfico que básicamente resume nuestra situación hoy, el entramado de instituciones que representa el IUF de hoy. En torno al IUF circulan una serie de vehículos de financiación que constituyen lo que nosotros llamamos habitualmente el grupo IUF. Básicamente tenemos una conexión directa con Afines EGR, está su director general hoy aquí, por tanto yo la parte de Afines EGR se la dejo a él, él él explicará, digamos, su funcionamiento, pero bueno, nosotros tenemos una participación importante en Afines EGR, somos el principal socio protector. Hemos estado muy involucrados en la reestructuración de la sociedad, una reestructuración que ha sido muy cuantiosa y con un importe muy elevado que ha tenido que hacer frente la Generalitat Valenciana, pero hoy por hoy estamos muy orgullosos con la evolución de la sociedad, es una sociedad en este momento ya en nivel de facturación entre las cuatro principales SGRs de España, tiene un coeficiente de recursos propios superior al 20%, ya no tiene deuda bancaria, en fin, creo que es una sociedad hoy por hoy muy eficiente desde el punto de vista del uso de los recursos, por tanto entendemos que la reestructuración es una historia de éxito donde hemos contado con el Banco Sabadell, que era un banco que estaba muy involucrado también en la cuestión y otras entidades financieras de la Comunidad Valenciana. Entendemos que realmente, bueno, pues ha sido un esfuerzo que ha valido la pena. El Instituto cuenta con un consejo con mayoría de independientes, es la única entidad del sector público instrumental de la Comunidad Valenciana con la mayoría de independientes en el consejo, con un ciclo de nombramientos que es ajeno al ciclo electoral, por tanto tenemos un consejo que sobrevivirá a las próximas elecciones, sea cual sea el signo cuál sea el resultado electoral. Negociamos los nombres de los consejeros con las fuerzas políticas de la oposición y, de hecho, pues bueno, fueron nombramientos que contaron con el apoyo de todo el arco parlamentario, cosa que a mí me enorgullece especialmente, ¿no? Claro, esto plantea un aspecto muy importante desde un punto de vista de gestión de una entidad pública, ¿no? Y es que, bueno, nuestro consejo es el que fija el apetito por el riesgo. Nosotros tenemos un máximo de pérdida esperada en las operaciones, por tanto, el IUF no puede pasar de ahí. Lo cual no quiere decir que la Generalitat tenga que parar en ese nivel de riesgo que impone el Consejo General del IUF, porque a fin de cuentas el Consejo General del IUF no lo ha elegido la ciudadanía, ¿no? Entonces, la Generalitat tiene que tener herramientas al margen a través de las cuales llega a operaciones, por ejemplo, como las que hemos tenido durante esta crisis. Operaciones en las que era necesario coger un riesgo mayor que seguramente estaba dispuesto a asumir el Consejo del Instituto. Y para eso tenemos vehículos de financiación al margen que no son o no están integrados en el balance del Instituto, sino que son fondos carentes de personalidad jurídica que dependen de la Administración valenciana. Por primera vez hemos hecho uso de estos fondos que ya regulaba la Ley de Hacienda del año 2015, tengo que decir sin saber muy bien por qué, pero bueno, estaban allí porque en cierto modo la Administración General del Estado también los tenía y de alguna manera se introdujeron en nuestro ordenamiento jurídico, pero no se habían hecho, nadie había hecho uso de ellos hasta que, digamos, hicimos este planteamiento. O sea, la idea, por tanto, es, oye, si hay que hacer una operación con una pérdida esperada mayor, porque es de interés público hacerlo, porque hay empresas estratégicas que están involucradas en la cuestión, en las que el gobierno tiene que participar, a mí me parece perfecto, pero eso jamás, y digo jamás, se hará a través del balance del instituto, porque hay una serie de consejeros independientes que han fijado un apetito por el riesgo. Esta no es una cuestión cosmética, es una cuestión estricta y directamente teórica o, digamos, mollar en todo el proceso, digamos, central, en todo el proceso de reestructuración del instituto. Básicamente la idea es, hagamos transparente la toma de decisiones en operaciones que sean estratégicas. Informemos a la ciudadanía respecto de cuáles son esas empresas estratégicas. Adoptemos unos criterios ex ante que las definan. Fijemos exactamente las normas por las cuales esas operaciones se van a hacer y eso es lo que hemos hecho. Las hemos pasado por Les Corts, donde hemos creado el Fondo Valenciano de Resiliencia. Hemos sacado una convocatoria abierta, hemos dado publicidad de las operaciones que hemos ido haciendo en este ámbito. Y eso es lo que da transparencia a estas operaciones, que entendedme, o sea, son operaciones tan legítimas, tan lícitas como cualquier otra, pero que tienen que tener un tratamiento especial porque caen fuera del ámbito de actuación del instituto a través de su consejo, ¿no? Entonces, bueno, con esa visión, el IUF, digamos que se dedica a operaciones con pérdida esperada que no puede superar en ningún caso el 0,75%, tiene una parametrización del riesgo estrictamente profesional y, por tanto, bueno, pues nosotros tenemos unas indicaciones que el personal del IUF tiene que seguir. En ese sentido, operaciones que están todas auditadas, con evidencia de auditoría, con un compliance penal que nos obliga a estar, digamos, como cualquier otra entidad profesional, a, digamos,
cumplir el mandato estricto de nuestro Consejo en este ámbito. Dicho esto, nosotros podemos operar de dos maneras aquí. Nosotros podemos operar de manera indirecta a través de afines EGR cuando corresponde hablar operaciones que bueno, nos interesa reducir la pérdida esperada para el instituto, pues operaciones de pequeña y mediana empresa, algunas operaciones de startups, etcétera, ¿no? Podemos tener, digamos, operaciones de capital riesgo a través de gestoras privadas con las que invertimos. El instituto ya, digamos, a través de vehículos, como antes comentaba, el vehículo de fondos FEDER centrado en temas de emprendimiento con pérdidas esperadas superiores a lo que el Consejo está dispuesto a asumir, opera a través de gestoras privadas de capital riesgo. Tenemos ya hasta 13 entidades distintas trabajando con nosotros en fondos de capital riesgo público-privados, o el instituto puede operar de manera directa. Generalmente opera de manera directa en operaciones de cofinanciación con la banca privada, completando operaciones de inversión, completando operaciones de circulante y desarrollando en ocasiones, como ahora contaré, pues, digamos, instrumentos financieros contra la pandemia. Por lo tanto, podemos operar, insisto, de manera indirecta o bien de manera directa. Cuando operamos de manera indirecta o de manera directa contamos con otro tipo de partners, los que tenéis en el último anillo, pues un equipo de comercialización externa, contamos con acuerdos con todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, que a través de sus ADLs nos proporcionan también bastantes operaciones, tenemos acuerdos con las principales asociaciones empresariales, en fin, hemos ido tejiendo una malla de digamos, contactos de personas que al final pues, son nuestros ojos en el territorio. Tenemos una única oficina, tenemos 37 personas, a pesar de lo cual hemos hecho 2.800 operaciones, más de 320 millones de financiación el año pasado, con 37 personas que al final, pues yo creo que para una entidad pública me parece que ha sido un resultado, yo creo que satisfactorio en un momento donde teníamos que dar un poco una respuesta como entidad. Bueno, de hecho, pues esta ha sido nuestra actividad. Básicamente he definido la actividad en torno a 5 líneas. Afín, SGR la dejo para después. José María nos va a hablar largo y tendido. Pero bueno, en principio nosotros en operaciones de emprendimiento a través de uno de estos fondos que van por fuera del instituto hemos financiado 69 operaciones por 18,6 millones de euros. En cuanto a medidas COVID, con nuestras medidas de liquidez, con tramos no reembolsables para reforzar la solvencia de las compañías. Este es un tipo de herramienta que nos ha sido muy útil durante estos años. Pues hemos llegado a proporcionar casi o sea, más de 2.000 operaciones. Hemos utilizado en un caso el Fondo Valenciano de Resiliencia. Hemos utilizado también préstamos participativos. Luego tendremos información sobre los préstamos participativos. En este caso, 22 operaciones. Pero bueno, lo más importante aquí han sido las operaciones con tramo no reembolsable, que han sido muy útiles. Es decir, al final lo que hicimos como gobierno fue plantear que quizá era mucho mejor un préstamo con tramo no reembolsable que una ayuda directa. Esto, digamos que tenía dos ventajas respecto de una ayuda directa estándar como las que nos obligó a dar el gobierno, ¿no? La primera es que el instituto tenía que escoger bien, porque al fin de cuentas estábamos dando un préstamo y teníamos que hacer una selección ex ante del cliente mejor que la que se hace estrictamente con una subvención. Y luego había un segundo tema, y es que el tramo no reembolsable que incorporaba el préstamo estaba ligado a que el cliente mantuviera el préstamo al día hasta, digamos, el último recibo. Y es entonces cuando se activaba el tramo no reembolsable, ¿no? Esto evitaba el problema típico de azar moral de una subvención. Tú das el dinero, el cliente lo coge, oye, pues si te he visto no me acuerdo, y igual el negocio pues luego no lo sacan adelante. En cambio, de esta manera nos asegurábamos que durante toda la vida del préstamo el cliente se esforzaba por ir pagando, ¿no? Y tenía una ventaja esto, y es que dado que nosotros escogíamos al cliente haciendo un buen análisis de la probabilidad de default, esta probabilidad de default era lo suficientemente baja como para que en estricta aplicación de la normativa contable ese tramo no reembolsable pudiera contabilizarse como equity desde el principio, lo cual reforzaba también la posición de solvencia de la empresa en el mismo momento de la concesión de la financiación. Por lo tanto, esto creo que hemos sido la única comunidad autónoma que lo ha hecho, pero ha sido una herramienta que ha permitido dar al mismo tiempo liquidez y al mismo tiempo solvencia en necesitaban esto, ¿no? Y fue muy bien acogida por nuestros clientes. La verdad es que tuvimos mucha demanda en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Claro, era también momento de apoyar el crecimiento empresarial porque ha habido ganadores en esta crisis, es una cosa que sabemos todos. Por tanto, ahí también tuvimos una línea para forzar, como antes ha dicho Isabel, para favorecer, digamos, fusiones y crecimiento empresarial. Yo destacaría una de ellas,
la operación de Torres y Yusa en el sector citrícola, que este hicimos a través de colaboración público-privada con un fondo invertido por el Instituto, una operación de calado, donde hemos generado una compañía grande con capacidad para exportar en un segmento de cítricos de alta calidad y creo que es un ejemplo a seguir en este sector, quizá excesivamente atomizado, que esperamos todos, digamos, poder hacer crecer en el futuro. Tenemos una línea, la verdad, ya muy consolidada hace muchos años con ONGs, que lo hacemos anticipando subvenciones de la Generalitat. Tenemos nosotros bastante por el mango en ese sentido, no tenemos morosidad, pero les ayudamos mucho a través del instituto. Ahí tenemos cierta superioridad respecto a la banca comercial por la información que tenemos y porque al fin y al cabo los pagos van por nuestra cuenta y por tanto podemos diseñar un producto que tiene morosidad cero y que sin embargo a ellos les ayuda mucho. Pues esta ha sido la actividad básicamente del instituto, yo creo que bastante bien territorializada, las 3 provincias, partían de todas las comarcas, ciertamente meritorio para una entidad que a fin de cuentas tiene una única oficina, pero que sí que ha sabido construir un entramado de relaciones en el territorio que nos permite pues esta llegada que, en fin, nosotros pues la verdad estamos contentos, pensemos que hace 5 años, 6 años, porque el tiempo pasa volando, el instituto pues daba 0 préstamos y la SGR 0 avales. Entonces, es decir, en un periodo yo creo que razonable pues ha habido un cambio que creo que es visible. Bueno, para el año que viene, pues nosotros, la verdad es que, y voy concluyendo porque he hecho el propósito de no estar 2 horas, para el año que viene nosotros habíamos previsto apoyar la inversión de las compañías valencianas, porque bueno, vemos que efectivamente por fin este año vamos a recuperar el nivel de renta de antes de la crisis, todavía lejos de donde estaríamos si hubiéramos seguido la trayectoria de crecimiento en torno a unos 75% del PIB todos los años que venimos registrando la economía española desde la entrada en el euro, un crecimiento tendencial de unos 75%, nos habría llevado donde está la línea de puntos de arriba, ¿no? Pero por distintos motivos, pues todavía estamos lejos de estar en ese nivel que tardaremos, yo creo, posiblemente una década en recuperar. Pero bueno, mientras tanto, es verdad que veíamos un tema que nos preocupaba en los datos, que es básicamente la evolución de la formación bruta de capital fijo. Por ahorraros datos, esta es la tendencia pre-COVID de la formación bruta de capital fijo y esto es lo que, digamos, prevé el Banco de España. Y como veis, el gap llega un momento que lejos de cerrarse, pues va aumentando. Creo que en todo el sector es lo que estamos viendo. Hay poca apuesta por la inversión y yo tenía un mandato del Consejo del Instituto que decía, oye, vamos a ayudar a las empresas a invertir más, apliquemos inversión con tramos no reembolsables, hagamos un target, digamos, centrado en esto y no tanto en circulante, donde vemos que, bueno, pues digamos que hay una cobertura muy buena por parte de las entidades financieras, los plazos, los importes son los adecuados, quizá empezamos a ver un endurecimiento en coste, pero bueno, en términos generales estamos bien, intentemos ayudarles en inversión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues desde que lanzamos el mandato, el Consejo nos lanzó el mandato hasta ahora, pues bueno, todos sabéis lo que ha sucedido, tenemos una guerra en marcha, tenemos una situación complicada desde el punto de vista del encarecimiento de materias primas, siguen los cuellos de botella en las cadenas de producción globales y por tanto, sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a la inversión. Le vemos bastante parado el mercado en ese ámbito y vemos bastante demanda en digamos, lo que es el segmento circulante de la actividad, ¿no? De hecho, bueno, si nosotros habíamos previsto al final estos importes en cuanto a actividad, íbamos a sacar nuestra línea de liquidez, que la habíamos previsto para 30 millones de euros, por el circulante veíamos que tampoco era una cosa que nos fuera a consumir muchos recursos, la tenemos completamente agotada y tenemos que multiplicarla por 3 ahora a la vuelta de los próximos días, por lo tanto, esto tiene que cambiar. En cambio, la línea que invierte PYME, que la teníamos prevista para inversión, pues hemos tenido la 4ª parte de lo que habíamos pensado, por tanto, cambiaremos recursos. Es otra de las cosas que tenemos en el instituto, de las cuales estamos especialmente contentos, es que nuestros préstamos no se sujetan a la ley de subvenciones, sino que son ayudas explícitamente excluidas de la ley de subvenciones por nuestra propia ley de creación. Por tanto, esto nos da mucha flexibilidad a ir definiendo nuestros productos en función de la demanda. No necesitamos un proceso de 17 meses de gestión para ir sacando productos que interesen a las empresas, sino que podemos ir cambiándolos rápidamente. En lo que es inversión de empresa turística estamos al 50% de los 30 millones previstos. Mantendremos esta línea porque creemos que llegaremos al final a agotarla sin problemas. Hemos agotado nuestra línea de empresa industrial
Y en cuanto a grandes proyectos estratégicos, tenemos 40 millones, donde tenemos ya una operación en marcha de unos 5 millones de euros y tenemos alguna otra pendiente de más importe, pero que, bueno, está por digamos, concretar, ¿no? Al final, bueno, tenemos un buen ritmo de ejecución. En nuestras líneas sociales hemos superado los 60 millones y, por tanto, la verdad es que bastante bien. Afines EGR, la cuenta de José María, tiene una evolución, yo creo, también muy potente. Por tanto, bueno, las perspectivas del año son buenas para nosotros, pero de alguna manera quería lanzar este mensaje. Vamos a tener que de alguna manera redefinir nuestras actividades porque vemos que ha habido un cambio, digamos, de patrón de demanda en el sector. Así que nada, Candy, yo esto es lo que quería, digamos, contar y estoy pues a vuestra disposición para hablar de instituto y lo que queráis después. Gracias. Pues ahora, director general de Afines EGR. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por compartir vuestro tiempo con nosotros. Yo voy a advertir que, al contrario que Manuel, seguramente mi presentación sea la más aburrida de todas. Lo siento mucho, porque además voy a aprovechar un poco para hablar de mi libro, ¿no? Las SGRs seguimos siendo un instrumento poco conocido, con lo cual cualquier excusa que te dan, pues intentas aprovechar para vender tus ventajas, explicar qué haces, por qué lo haces, dónde estamos. Yo tengo una presentación bastante más corta y fea, y que empezaba pues con este mensaje, y es que en el último informe que se acaba de publicar por parte de la Asociación de SGRs, pues decía, y lo decía en positivo, porque venimos de un 80, que a fecha actual, pese a la pandemia, que ha ayudado mucho, porque se ha hecho mucha labor, hay un 65,5% del mercado de las pymes que no nos conoce. Evidentemente, si no nos conoce, es difícil que demande nuestros servicios, ¿no? Y esto es un problema. Por tanto, pues bueno, voy a dedicar una pequeña parte, desviándome del tema, pues a decir qué somos, qué hacemos. Lo primero es que somos una entidad sin ánimo de lucro, todas las SGRs españolas. Sabéis que por regla general pues suele haber una por comunidad autónoma, ¿no? Ese es el objetivo. Esto de ser una entidad sin ánimo de lucro nos permite pues acometer determinadas financiaciones cuyo objetivo igual no es centrarse en el rendimiento que pueda tener, sino siempre hay o puedes incluir cierta labor social dentro de esas líneas. Eso sí, y es una frase que yo suelo repetir frecuentemente en nuestras oficinas, y que gente de aquí me la habréis escuchado decir: oye, somos una entidad sin ánimo de lucro, está muy bien, tenemos que pensar en ello, pero tenemos que aspirar también a ser una entidad sin ánimo de pérdida, ¿eh? O sea, se trata de no hacer locuras. Nosotros vamos a apoyar aquellos proyectos que posiblemente tengan más complicado el acceso a la financiación, pero que sean viables. No vamos a hacer locuras, porque si no, pues al final lo que producirá es que desapareceremos y no podremos seguir ayudando, ¿no? Es importante transmitir que, oye, nuestra ayuda es a través de aportar garantías. Nosotros no damos financiación. Eso quiere decir que siempre tenemos que ir de la mano de un compañero que es el que fondee, el que ponga el dinero, el que ponga la pasta. Las SGRs forman parte de lo que se denomina sistema de garantías. El sistema de garantías suele estar o está presente prácticamente en todos los países de la Unión Europea. Bueno, hay muchos fuera de la Unión Europea. Luego mostraré un pequeño esquema de cómo está constituido, y por normativa siempre la administración pública tiene que tener una parte más o menos relevante dentro del accionariado de la sociedad. En nuestro caso, pues la participación mayoritaria, y no solo la participación, sino la involucración, la colaboración, lo ostenta el IVF,
que al contrario que en otras comunidades autónomas, donde esta participación se limita simplemente, oye, pues he puesto un dinero, tengo unas acciones y posiblemente he puesto en el consejo, aquí digamos que somos bastante pesaditos el uno con el otro a la hora de diseñar líneas y buscar soluciones. Insisto, muchas veces hablábamos antes de, oye, competencia con entidades financieras. No, en nuestro caso intentamos buscar soluciones que sean complemento a lo que en el mercado ya suele haber. E intentamos dar respuesta a problemas que se van generando, como ahora veremos. Estamos encantados, por supuesto, y cada vez trabajamos más con entidades financieras, sin ningún problema. Simplemente que este evento, pues hoy estamos hablando de financiación alternativa, y nuestra financiación alternativa principalmente y mayoritariamente pues se hace con el Instituto Valenciano de Fianzas, que es pues, bueno, nuestro socio, nuestro máximo socio partícipe, como os ha explicado Manuel. Este es el esquema, es general, hablaría de todas las SGRs, no solo de AFIN. Nosotros tenemos alguna particularidad, pero que explica un poco cuáles son los flujos o las relaciones que se producen con la SGR, que ya me he encargado de pintar en azul para que resalte, con las empresas. Cuando pongo PYME me refiero tanto a pymes como autónomos. Bueno, nosotros concedemos un aval a la PYME y eso facilita que la entidad que fondea, la entidad de crédito, la entidad financiera, pues vea mejor la operación porque va más reforzada. Por simplificarlo mucho, al final, o llevarlo a un extremo, podemos considerar que en esa operación se sustituye el riesgo del cliente por el nuestro. Si nosotros tenemos una buena calificación, porque hacemos bien las cosas, y ahí volvería a meter la famosa frase de, oye, no somos una sociedad con ánimo de pérdidas, tenemos que hacer bien las cosas para tener esa buena calificación, pues la entidad lo tiene más fácil para otorgar el crédito y además en mejores condiciones. ¿Por qué tiene relevancia el aval? No porque lo de yo con nuestros fondos, que al final, pues, hombre, son importantes, pero se pierden en ese mar, ¿no? Pues porque detrás tenemos tanto a comunidades autónomas que nos apoyan, aportando tanto capital como fondo de provisiones técnicas que refuerza las operaciones, como un organismo, una entidad que depende del Tesoro, en este caso CERSA, y que asume una parte del riesgo que asumimos nosotros. Por eso se llama sistema de garantías, porque está pensado para que cuando una operación pueda caer, el daño que pueda hacer se reparte. Una parte la asumiré yo, otra parte la asumiré yo, evidentemente, con los fondos que han entrado en la sociedad. Otra parte será asumida por CERSA y otra parte será asumida directamente por el Tesoro o por los fondos europeos. ¿Vale? Esto te permite también hacer un efecto multiplicador del capital que entra en la compañía. Si lo adaptamos un pelín, por no hacer otro esquema, a lo que tenemos en la Comunidad Valenciana y cómo funcionamos, pues nos encontramos que, evidentemente, a nivel de comunidad autónoma, tenemos a la Generalitat, General de esto, Valenciana de Finanzas, pero también funciona como entidad. Por tanto, ¿qué estamos diciendo? Oye, que si tenemos buena sintonía, estamos cerrando el círculo. Podemos pensar en productos que desde que los fondee el Instituto Valenciano de Finanzas, que yo pueda avalar y que puedan estar cubiertos en una parte con el capital aportado o el refuerzo aportado por la Generalitat. Esto, si lo unimos a ese perfil de entidad sin ánimo de lucro, nos permite ir a sectores o a momentos o cubrir circunstancias que si fuésemos una entidad financiera pura, pues no irías, porque, oiga, no meto el dinero ahí porque tiene más riesgo o es menos rentable, lo vamos a llevar a otros sitios.
¿A quién nos dirigimos? Pues bueno, nosotros nos dirigimos a los pequeñitos, a las pymes y a los autónomos, básicamente. Es verdad que sobre todo este año hemos abierto una pequeña línea que podemos trabajar con gran empresa, pero no pensada tanto en trabajar con una multinacional, sino en aquellos casos, que es algo que nos ha sucedido en bastantes ocasiones, que donde el solicitante sí cumple los requisitos, pero por cualquier motivo forma parte de un entramado de sociedades y al hacer el cálculo de todo el entramado de sociedades resulta que el entramado sí es gran empresa y no le podemos ayudar. Bueno, esto tenemos ahora una pequeña cantidad dentro de nuestro presupuesto que también cuenta con el reaval de CERSA, que podemos hacer cosas. Y la hemos aprovechado este año para una de las líneas que después veremos, que ha comentado previamente Manuel, que es la línea de grandes hoteles. O sea, es muy habitual que el hotel por sí mismo es una pequeña empresa, sería perfectamente elegible para que le diésemos el aval, pero resulta que forma parte de un grupito de 5 hoteles. Y suman los 5 hoteles y, oiga, mire, no le puedo ayudar. Bueno, pues hemos salvado esta problemática. Este entorno en el que nos movemos, hombre, pues yo creo que es bastante conocido que suele ser también el entorno que más difícil tiene el acceso a la financiación. Lo tiene mucho más fácil por la gran empresa, porque tiene más recursos, tiene más recorrido, ¿no? Y además es un entorno en los que en el último año ha subido sus necesidades de financiación y en el mismo estudio que comentaba anteriormente de CESGAR, pues destacaba 2 obstáculos. Pues la falta de garantías, de que cuando va a pedir un crédito solicitan garantías, y las condiciones. Hombre, qué bien, porque es justamente lo que nosotros resolvemos o intentamos resolver, el aportar, el reforzar garantías y el conseguir mejores condiciones. Y además es un escenario que parece que se va a incrementar, no parece que vayamos a un entorno en el que disminuya la necesidad de estas compañías de financiación. Nuestro papel, vamos a sacar un poco de pecho. Oye, nosotros aportamos ventajas, esperamos a todos los que intervienen en ese proceso. Por una parte, por el solicitante, porque permitimos que pueda acceder a esa financiación, que pueda acceder sin aportar garantías o aportando menos garantías, o porque le estamos dando un producto, como han podido ser las líneas COVID, que ahora hablaremos, en situaciones especiales, que los sistemas tradicionales de financiación pues no lo hubiesen dado, ¿no? Para el financiador, bueno, para el financiador se lo ponemos fácil, o sea, tiene nuestra garantía, sabe que detrás de nosotros hay un respaldo, hemos llegado estos últimos años en una situación muy delicada a dar financiación con cobertura de aval del 100%, por tanto, para la entidad que aporta el dinero, pues se lo ponemos más fácil. Y luego también se le ponemos mucho más fácil su análisis, es decir, analíceme a mí, porque como las 5 operaciones que tiene van con mi aval, pues bueno, es mi riesgo el que tiene que analizar. Si mi riesgo es mejor que el del cliente, pues también puede aplicar condiciones mejores. Hombre, y para la administración, pues porque no dejamos de ser un buen elemento, y hablo en general de todas las SGRs, ya no tanto en particular, canalizador de recursos públicos, al final operaciones que posiblemente o difícilmente se hubiesen llevado a cabo por falta de garantías, pues que reforcemos no deja de ser dinero que llega a la comunidad. Y negocios que se emprenden o que se amplían, etcétera. ¿Qué hemos hecho en el 2021? Y ahora sí entramos un poco en la parte de financiación alternativa, ¿no? Bueno, pues las líneas con el IVF, pues evidentemente, ¿qué pasó con el 2021? Pues básicamente tema COVID. Pues nos hemos centrado
en los sectores más afectados, ¿no? Decíamos antes, no hemos ido a lo más rentable, no, hemos ido a los que peor estaban, hemos reducido la media de nuestro aval, hemos simplificado nuestros procesos de análisis, hemos considerado que un negocio que en el 21 no funcionaba, que tenía pérdidas, pero que en años anteriores no las tenía, que funcionaba correctamente, es un negocio que si le ayudamos a mantenerse, cuando todo pasase, es un negocio que continuaría. ¿Y qué necesitaba este negocio para mantenerse? Pues bueno, esto es lo que hemos diseñado, ¿no? Y originalmente, esto era un vídeo, pero veo que no puedo. Bueno, este es un pequeño vídeo, tarda 2 segundos, pero que al final lo que viene a decir es línea COVID, préstamos en condiciones especiales, aportados por el Instituto Valenciano de Finanzas, y una frase que yo creo que era contundente: recibes 30.000 euros, devuelves 21.000. Llevar un tramo no reembolsable de 9.000 euros al final de la operación. ¿Por qué? Porque estimamos que si le doy 3.000 euros a un restaurante, un bar, un taxista, en 2 meses este hombre va a necesitar más. Si lo que hago es darle una financiación en condiciones especiales, con un año de carencia, ya sé que es un crédito que me tendrá que devolver. Bueno, pues ese año de carencia permite que pase la mayor parte de la situación de crisis, le doy tiempo para que 5 años, por ejemplo, para que me devuelva el capital que le ha facilitado el Instituto Valenciano. Y, oye, y se ha mantenido el empleo, que es al final de lo que se trata, ha mantenido el negocio. El último año, que venía a corresponder con ese 30%, es gratis. Por tanto, yo siempre ponía el mismo ejemplo cuando alguien me preguntaba: oiga, si usted pudiese coger esos 30.000, los pone en un cajón y va pagando de ahí, cuando ha terminado de pagar, en el cajón quedan 9.000. Esto fue la primera idea, pero la verdad es que después la ampliamos. Después no fueron 30.000, fueron líneas que admitíamos importes mayores, fueron líneas que abarcamos más CNAEs, más tipología de empresa, pero todas limitadas a los más afectados en este caso, por la pandemia. Bueno, de estas creo que dimos, no salían todas de estas, pero unas 2.000 operaciones. Dimos pues unos 120 millones de este tipo de líneas. Y nosotros nos adaptamos, insisto, a que el análisis no fuese de la situación actual de la compañía, porque evidentemente era dramática, sino que fuese, oye, voy a analizar que tu negocio fuese rentable, y si fuese rentable, yo te ayudo. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, llega final de año, nos sentamos, se sienta Manuel con nosotros, ¿qué podemos hacer? Y definimos básicamente 2 líneas. O sea, así como el año anterior financiábamos, o las líneas entraban tanto en circulante como en inversión, este año, donde preveíamos que termina la pandemia, detectamos ganas de hacer cosas, vamos a priorizar la inversión, el crecimiento, y así diseñamos las líneas, también bonificadas por el Instituto, avaladas por nosotros, y definimos 2 líneas de actuación. La tradicional para PYME, donde sí veréis que pone hasta el 30% de tramo no reembolsable. Esto es porque metimos más peso en bonificar la inversión en el circulante, porque es donde queríamos, o lo que queríamos potenciar en el mercado. Y una línea orientada a un sector que todavía venía sufriendo mucho la parte de la crisis, para grandes empresas turísticas, principalmente hoteles, de la que hablábamos antes. Esto es un planteamiento que sigue funcionando bien, la verdad es que son líneas que están funcionando muy, muy bien, pero es verdad también que a partir de febrero pues nos encontramos
crisis energética, guerra de Ucrania, y esto nos cambia un pelín el paso. Nos cambia un pelín el paso, decir, oye, tenemos que hacer más cosas. Ya tenemos en marcha, se publicó la semana pasada, está activa, se puede solicitar una línea específica para el tema energético. O sea, entendiendo que más allá de la bonificación que ha hecho el Estado al consumidor cuando reposta gasolina en su coche, tenemos un problema. Es que quien suministra ese combustible, las gasolineras, oye, van a tener un decalaje desde que solicitan la bonificación que están aplicando al consumidor hasta que la cobran. Oye, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Bueno, pues calculamos en qué términos, qué plazos, qué necesidades adicionales les va a generar de circulante. Y bueno, y lo que hemos hecho es lanzar una línea a 0%, bonificada por el instituto, la avalamos nosotros, de apoyo a estas empresas. Tened en cuenta que una gasolinera pequeñita consume entre 500.000 y 1 millón de litros mensuales. Si tiene que aplicar un descuento de 20 céntimos y hay un decalaje, pongamos de 3 meses en el cobro, pues tiene un agujero fácil de 600.000 euros. O unas necesidades mayores de circulante. Claro, eso puede generar problemas serios. Y no solo eso, si esto persiste, pues generaremos nuevas líneas de apoyo que permitirán y nos adaptaremos en esa financiación a las circunstancias pues que estén en el mercado, más allá de que, por supuesto, mantenemos las líneas tradicionales de apoyo normal, de financiación normal, ¿no? Pero bueno, como temas específicos y un poco más relevantes. ¿Cómo vemos el futuro? Bueno, pues tampoco estoy inventando nada, ¿no? Pues más inflación alta, que parece que va a bajar un pelín, que va a continuar en parte durante algún tiempo la crisis energética, que todo el mundo apunta a un aumento de la morosidad, se ha anunciado ya la retirada de estímulos, provocará subida de tipos. Al final, pues es inevitable que se produzca una restricción de acceso al crédito. Si se produce esa restricción de acceso al crédito, nuestro papel, que volviendo a las primeras diapositivas, es facilitador de ese crédito, hombre, pues entiendo que será más relevante, ¿no? Tanto en el crédito especial como en el tradicional. Podremos seguir aportando avales, podremos seguir apoyando los proyectos que puedan tener viabilidad y salvar determinadas barreras que se puedan generar. Y por último, también es un vídeo, no lo puedo mostrar, es un pequeño vídeo, lo podéis ver en nuestra web. Es un vídeo, otra línea que tenemos también de apoyo para inversión industrial, donde se bonifica el coste también del aval, es una línea al 0%, con hasta 3 años de carencia y que puede llegar, intentamos hacer operaciones a 10 años, hasta 15 años. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por la intervención. Quería un poco, ya llevamos 45 minutos de sesión, ¿vale? Y como habrá clientes y empresas escuchándonos por streaming, y algunos también estáis aquí, era un poco por ubicar y situarnos, ¿de acuerdo? La primera intervención de Manuel, como yo he dicho en su presentación, pues estamos hablando de préstamos no reembolsables, de financiación de circulante, de financiación de activos fijos, ha nombrado préstamos participativos, incluso capital riesgo. Como he dicho antes, ellos tocan todos los instrumentos de la orquesta, ¿de acuerdo? En la segunda intervención no dan financiación, AFIN no da financiación, pero facilita la financiación.
¿no? Facilidad de financiación con sus garantías a nuestros clientes y eso permite que Banco Sabadell, número 1 en banca de empresas, si no lo había dicho antes, pueda dar financiación a sus clientes de una manera más efectiva, más rápida y mejores condiciones, ¿vale? Siempre estamos hablando de la parte del balance del pasivo, ¿vale? De la financiación, que puede ser bancaria, ¿vale? El tradicional sería este ponente, el moderador sería el banco tradicional. Manuel y yo, y las referencias que haría de casi todo, como hemos dicho de todo. Garantías adicionales que las daría a FinSGR, y dentro de este pasivo para financiar toda la empresa también están los préstamos participativos, ¿vale? Medio financiación, medio equity, que ahora Ignacio Barona nos va a dar una sesión magistral. Gracias, todo tuyo. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a la Fundación por invitarme y por organizar el evento. Y voy a aprovechar una cosa, me voy a tomar la licencia y voy a felicitar al Banco de Sabadell por las instalaciones. Aquí antes estaban los juzgados de guardia, entonces en mis inicios yo era asiduo aquí, el escenario era totalmente diferente. Entonces, bueno, estar aquí después de 30 años hablando de los préstamos participativos donde venían otras cosas, pues la verdad, les felicito por la magnífica instalación y les agradezco el compartirlo y en compartirlo en Valencia y en que hagamos comunidad. Antes ha dicho Cándido que erais competencia. A mí me gusta quitar la M y hacer competencia. Entonces, hacemos competencia entre todos y dentro de esa competencia, pues hacemos comunidad, ¿no? Yo creo que en la última intervención de Cándido se ha visto y ha dejado claro que la SGR y el Banco de Sabadell son colaborativos, no son competencia. Y a mí me toca aquí, bueno, lo habrán visto, se tendrá que explicar por qué está el maestro Mercé aquí, pero tiene su explicación, ¿no? Dirán que cuál es mi papel, ¿no? Porque yo no tengo el aire es el dinero, el aire es el capital que necesitan las pymes. Yo aquí soy un humilde telonero entre los que sí que tienen ese aire, que son las entidades públicas, las entidades privadas, mis compañeros de mesa en este caso, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de poner como primera imagen a Mercé y su tema, no podemos poner el vídeo tampoco, pero si lo poetizamos un poco, dice en su tema, es un tema del 2000, dice que aire fresco, aire pasa, que tenga la puerta abierta a la alegría de la casa, ¿no? Entonces, la casa son las pymes, el aire es el importe y los préstamos participativos serían la apertura de ventana, donde... Entonces, los préstamos participativos serían esa apertura de ventana donde a través de un vehículo nosotros vamos a intentar conseguir esa financiación que nos tienen que dar. Para entender un poquito esto es un mero índice. Aquí lo único que vamos a ver es, pues en unos puntos muy claritos, porque es un préstamo, como se ha visto, infrautilizado, según los datos del Instituto 22 de 2022. De 2022 operaciones, 2022 empresas, tan solo 22 como préstamo participativo. A lo mejor por eso tiene una regulación tan escasa, ¿no? Entonces, si nos vamos al origen, el origen es en Estados Unidos, es un invento americano. Aquí la necesidad agudiza el ingenio, empieza a mediados del siglo XIX, pero no se establece, no empieza a implementarse a partir de la crisis, ¿no? Del crash del 29. La influencia española no viene por Estados Unidos. En Estados Unidos lo que se crea es una especie de lo que ahora sería maldito bono subordinado, ¿no? Donde uno presta dinero y es a cambio del beneficio que pueda tener la compañía en un futuro, pero la influencia española es francesa. Es francesa y Francia es un ejemplo en préstamos participativos. Apareció una ley, que es la ley Monori, el 78, y es una ley que después nosotros copiamos, pero copiamos con un solo artículo. Copiamos en un artículo, bueno, la ley Monori sigue un poco, no en activo, pero sí que sigue el préstamo participativo como tal. De hecho, en el año 2021, en pleno COVID, había un plan muy importante francés para incentivar estos préstamos participativos que lo que hacen es cogemos ahorro privado y lo metemos en empresa con la garantía del Estado. Más o menos 70-30. 30 riesgo ahorrador, 70 riesgo cubierto por la garantía, ¿no? Entonces, tenemos que en épocas de necesidad, como el crack del 29, que se ha repetido con el COVID, es cuando estos préstamos empiezan a tener
pues más influencia dentro, o pueden tener más participación dentro del mercado, ¿no? ¿Por qué no se ve? Algo hecho mal. No pincho nada. Levanto la mano. Vale, si nos vamos a la... No, déjalo. ¿Hasta aquí es esto? Vale, si nos vamos a la regulación normativa, tenemos 6 puntos. Olvídense de los 6 puntos. El punto 3, un artículo. Absolutamente solo un artículo. Toda la evolución normativa es que en el año 83, un artículo para los préstamos participativos recién estrenado el gobierno de Felipe González. En el año 84, una modificación de ese artículo. Se deroga, se crea uno nuevo. En el año 96, recién estrenado el gobierno, primer gobierno de Aznar, una pequeña modificación de ese artículo anterior con unas mismas características, que es presto dinero a cambio de riesgo capital. O sea, yo presto dinero y el interés va a depender de la evolución de la compañía. El Real Decreto es simplemente complementario, un artículo complementario. Y los otros dos es normativa tradicional para todos, es donde habla Código Civil, Código de Comercio, donde habla absolutamente de todos los préstamos. Pero normativa específica, nosotros tenemos un artículo. Y con un artículo prácticamente idéntico llevamos desde el año 83. Probablemente sea uno, no sé si es causa o efecto, del por qué esta herramienta, que para mí puede ser una herramienta muy potente en determinados momentos, bueno, pues mejor con tipos altos o momentos de riesgo empresa, probablemente ese defecto de normativa, pues lo que comentábamos, ¿no? Causa-efecto, pues no sabemos si es la causa o el efecto, pero hemos ido funcionando pues prácticamente con un artículo. A mí como abogado pues me parece, me sorprende, no es que me disguste, porque a veces pues hay normativa que estorba, hay normativa que aporta, pero tampoco tenemos mucha jurisprudencia, es decir, no han sido unos préstamos excesivamente conflictivos, ¿no? Vale. Nos vamos a las características principales, a todo lo que regula ese artículo, ¿no? Las características principales que pueda tener este producto. Entonces, lo asociamos mucho a instituciones públicas, a oficinas públicas de financiación, pero el prestamista también puede ser una entidad privada. Y en todos los sectores. No tiene por qué ser el sector financiero. ¿Cuál es el mecanismo del préstamo? Pues el mecanismo del préstamo es yo aporto un capital a una empresa privada, entonces mi devolución va a depender de la evolución de la compañía. Mi tipo de interés, que es un tipo de interés normalmente binómico, una parte fijo y una parte variable, dependerá del resultado y de la evolución de esa compañía agradecida por mi participación económica en la misma. ¿Qué ventajas tiene para la compañía? Pues para la compañía no le cuenta como deuda, desventajas tiene que dar un interés mayor y cuando quiere resolverlo anticipadamente tiene que poner dinero nuevo para poder resolver ese préstamo. Ese préstamo es lo que llamaríamos un préstamo subordinado, es el último que se tiene que devolver. Si nosotros queremos cancelar eso, tiene que tener una entrada nueva. ¿Por qué? Porque eso perjudicaría al resto de acreedores. Entonces, es lo que hemos dicho, es una mezcla entre préstamo y capital, pero que realmente la función es esa. Yo asumo como prestamista un riesgo empresa, pero tengo un interés superior al que me daría el mercado. Entonces, bueno, pues es un poco, es lo que hemos comentado, ¿no? Es esa mezcla entre... Muy importante aquí, cuando vamos a la normativa fiscal, es decir, lo mismo, hay muy poquita regulación, pero hay una cosa que sí que es importante, ¿no? Y ahí sí que yo creo que es lo que hay que tener en cuenta y es mi advertencia en esta sesión, ¿no? Hay una diferencia entre cuando es un tercero el que presta, es una empresa de grupo. Y entonces lo que uno tiene que ver es cuando es un tercero, cuando son terceros los que prestan, hay deducibilidad en los intereses, cuando una empresa del grupo no es tan fácil. Entonces, si hay préstamos del grupo como préstamos participativos que se pueden utilizar y se utilizan para evitar causas de disolución o para mejorar balances, porque realmente están mejorados, hay que tener en cuenta que el tratamiento fiscal es diferente.
¿Y cómo actúa contablemente? Pues tampoco lo regulaba la normativa, es una cosa curiosa, ¿no? Pero no había normativa que regulara contablemente estos tipos de préstamos. Bueno, hay una consulta del ICAC que está establecida ya y que tiene que figurar en el balance como acreedor. O sea, estamos aquí hablando de que hay una parte de que puede ser capital y se puede entender como capital y tiene un tratamiento de capital, pero realmente aquí lo que hay es un préstamo y se tiene que devolver. Es decir, no puede haber, puede convertirse en capital, pero la figura es la de préstamo. Y es un préstamo para devolver, ¿no? Antes también se ha dicho, es decir, nosotros prestamos dinero a alguien para que nos lo devuelva, no para que se pierda. Pues esta figura es una figura para que el préstamo se pueda devolver. Pues yo no sé si esto puede ser un buen ejemplo. Es el que hemos buscado, que es digamos, la institución ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que es la que más préstamos participativos hemos encontrado que ha dado, y estos son los resultados. Yo creo que en breve esta foto cambiará. Nosotros estamos haciendo comunidad, como he dicho antes, pondremos el IVF. Entonces, en la siguiente, al año que viene o al otro, cuando lo volvamos a hacer, pues ENISA ya no estará aquí y sacaremos los datos del IVF y espero que sean igual de satisfactorios que estos, ¿no? Es cierto que el volumen respecto al resto de deuda, de prestamización que hay, es mínimo. Esto es una herramienta, para mí, como he dicho antes, infrautilizada y olvidada, ¿no? Y yo creo que es una herramienta magnífica si se profesionaliza. Es decir, yo creo que si nosotros hacemos un buen estudio de los planes de negocio por parte de las entidades prestamistas y por parte del sector privado, se toma en serio el tema de la financiación, como se toman en serio otros aspectos y otros sectores, y se profesionaliza y se hace como si fuera un partner, ¿no? Y no un competidor o un rival, ¿no? La entidad, yo creo que puede ser una herramienta muy útil para todos. Es decir, yo creo que deberíamos de tener un mínimo de utilización si de verdadmente queremos apoyar a las compañías, ¿no? Yo quería que se llevaran de aquí unas conclusiones concretas y las hemos referido aquí, ¿no? Hay una regulación escasa, solo hay que mirarse un artículo, eso es fácil, para los abogados es increíble, pero es verdad. Es decir, un solo artículo, muy clarito, y aparte, si se mira luego la sentencia del Supremo que aparece ahí, pues da mucha claridad a lo que es la naturaleza de este tipo de préstamos, a la naturaleza como préstamo y no capital, pero a las consecuencias que puede tener este préstamo cuando no se puede devolver, por ejemplo, que en un concurso de acreedores pasaría a ser el último en comprarse, pasaría a ser un crédito subordinado, y eso está claro desde el inicio, que si se quiere reducir capital o se quiere devolver esa aportación, tiene que haber una aportación igual económica, no vale aportación no económica, tiene que entrar dinero fresco, dinero nuevo, del que hemos dicho antes, que los intereses son deducibles en el impuesto de sociedades, salvo que son empresas del grupo, que contablemente tiene que ir como acreedor, pero que afecta en positivo al capital de la compañía, que como he dicho, que si hay una devolución anticipada, pues tenemos que compensarla con una ampliación, porque de lo que se trata es de favorecer al resto de acreedores, no de perjudicarlos, de hacer una empresa más solvente. Y que en caso de maldito concurso de acreedores, y espero que no se vuelva a repetir, y aprovecho también para decirlo, pues el balance de la última crisis concursal que hubo y que con la nueva reforma concursal que empieza ahora se incorpore un nuevo sistema para que las empresas no se liquidan ni desaparezcan, sino para que copiemos aquí sí el sistema americano y se puedan mantener. Y en esas situaciones de concurso de acreedores, si cogemos el sistema americano, esta sería una de las herramientas más eficaces, la de los préstamos participativos. Yo no tengo nada más, reitero mi agradecimiento, espero que ha sido útil. Como he dicho, era solo un telonero y lo que quería traer era una herramienta que fuera vehículo para que el aire ese que seguro que van a traer tanto del Instituto, la SGR, como el Sabadell, venga rápido, venga bien y venga a la empresa valenciana. Gracias. Bueno, pues como última intervención, ¿vale? Será mi compañera Marta Sabocal, directora de Capitales de Banco Sabadell,
Si antes he dicho que Banco Sabadell es líder en banca de empresas, os podéis imaginar que también somos líderes en mercado de capitales para el segmento de banca de empresas, ¿de acuerdo? No estoy haciendo propaganda, lo que quiero es que los quienes estéis viendo por streaming el evento y los que estéis aquí, pues que sepáis que mercado de capitales suena siempre a bolsa y al IBEX, ¿de acuerdo? Y no, eso no es así, como ahora contará Marta. Y que Marta, pues después de esta excelente sesión, pues tendrá 2 reuniones con 2 empresas valencianas, que digo yo que no cotizan, y que están dentro del segmento PYME que define, por ejemplo, el Instituto Valenciano de Finanzas, ¿de acuerdo? Es una herramienta espectacular ¿cómo has dicho? Competencia. Competencia con la banca tradicional, exactamente igual que colabora el Instituto Valenciano de Finanzas con la banca tradicional. Y ya no soy más pesado, y por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo primero, por puntualizar lo que ha dicho Candy, ¿no? Es verdad que la financiación alternativa, por así decirlo, nace en Banco Sabadell ya hace bastantes años, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, Banco Sabadell se enorgullece de ser el banco de las empresas, así nos consideramos y estamos muy, muy orgullosos de serlo. Entonces, en un momento dado, ya hace muchos años, nos dimos cuenta de que había unas fuentes de financiación que estaban como reservadas para grandes corporaciones, los Endesas, los ACS, los Accionas, y que por qué no acercar esas fuentes de financiación que existían en el mercado, esas bolsas de liquidez, a nuestros principales clientes, que son las empresas, ¿no? Es lo que nos sentimos más orgullosos. Entonces, ahí surge la idea de montar el mercado de capitales específico para las pymes, ¿no? En este contexto, deciros que somos competencia, no nos consideramos competencia. Intentamos llegar a dar soluciones a los clientes a los que de otra forma la banca en general no podría. Por poner un ejemplo ilustrativo, en estos momentos tenemos en nuestro pipeline financiación solo en pymes por importe de 1.800 millones de euros. Es decir, son importes de financiación muy elevados y que de otra forma, por temas regulatorios, por temas de mercado, por concentración de riesgos, pues quizá los bancos o Banco Sabadell no podría llegar, ¿no? Nuestra forma es decir al cliente, oye, no podemos por este lado, pero podemos por esta otra vía y te estamos dando una solución de financiación. En este ejemplo que tenemos aquí, bueno, queremos mostrar que cubrimos todo tipo de financiación, desde el corto plazo hasta las soluciones que ya no serían deuda, ¿no? Que serían soluciones de equity, ¿no? Entonces, donde la banca pues tiene productos como son el descuento comercial, el confirming o el factoring, pues nosotros tenemos las securitizaciones de derechos de crédito y los programas de pagarés. Si damos un poquito más de riesgo y un poquito más a largo plazo, donde puede estar el project finance o las financiaciones bilaterales o sindicadas, pues nosotros tenemos en formato público o en formato privado lo que puede ser bonos, lo que puede ser lo que llamamos direct lending. Direct lending no es más que un préstamo directo entre un inversor institucional y un cliente. Y lo que pretendemos con este direct lending y desde Banco Sabadell es ponerle fácil a las pymes la búsqueda de esta financiación. Es decir, que no tengan que irse al mercado a buscarse un universo de inversores, sino que nosotros tenemos un departamento específico, búsqueda de inversores a nivel nacional e internacional. Y lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Luego, si vamos un poquito más en niveles, elevamos un poquito el nivel de riesgo, ¿no? Aquí ya los bancos no entrarían en lo que es, por lo general, deuda subordinada o, como ha dicho Ignacio, ¿no? En préstamos participativos, mientras que los inversores institucionales sí que podrían llegar, ¿no? Que son deuda mezzanine, incluso bonos tier 2, ¿no? Y luego ya, pues soluciones de equity, ¿no? Tenemos salidas a bolsa, ampliaciones de capital, venta en bloque de participaciones, desinversiones de filiales específicas, ¿no? O búsqueda de socios en un momento dado, ¿no? Al final lo que nos damos cuenta es que la financiación alternativa ha llegado para quedarse. Esto es verdad que surge en Estados Unidos, ¿no? Como bien has dicho, Ignacio, ¿no? Son como un poquito más pioneros que el resto del mundo en cuanto a sofisticación en la financiación. En este caso también, el 40% de la financiación a pymes en Estados Unidos es institucional. En España, el 10% este porcentaje era el 10% en 2008, pero en 2021 ya llegábamos al 18%, ¿no? Esto va a ir aumentando. Cada vez hay más participantes, cada vez tenemos más inversores institucionales que o bien están afincados en España o están afincados en cualquier parte del mundo, pero quieren invertir en España.
Desde nuestro lado tenemos inversores americanos, tenemos inversores canadienses, tenemos inversores coreanos, que dices, ¿qué pinta un coreano queriendo invertir en España? Los hay, ¿no? Y esto lo que hace es aumentar las fuentes de financiación de una manera exponencial a nuestros clientes. Por bajar un poquito a lo que es la financiación del circulante, nosotros consideramos que hay 3 formas de financiación al circulante, principalmente, ¿vale? La primera que ponemos es la financiación del circulante estructural, y es lo que llamamos direct lending, que es lo que decía, me parece que es, perdona la terminología, porque es verdad que aquí se utiliza mucha terminología anglosajona, ¿no? Como bien hemos dicho, esto viene de Estados Unidos, y en Europa los pioneros también son los que están más adelantados el Reino Unido, con lo cual, que un préstamo directo entre un inversor institucional y un inversor, o sea, y uno de nuestros clientes. Aquí lo que hacemos, lo que hace este direct lending es dar financiación a plazos más largos, ¿no? Normalmente entre 5 y 15 años. Podríamos ir a plazos más cortos, pero realmente los clientes están interesados en plazos entre 5 y 7 años, suele ser lo más habitual. Las cantidades, aquí pongo que va entre 5 y 200 millones de euros, incluso podemos bajar este 5 a 3 millones de euros, ¿vale? 3 millones de euros, y luego son operaciones muy sencillas, ¿no? O sea, porque es un préstamo bilateral al final, no es una documentación compleja, es como cualquier préstamo que podáis tener en vuestras tripas, y simplemente que el inversor no va a ser un banco, sino que va a ser un inversor privado. Y aquí contáis con el apoyo de Banco Sabadell, que acompaña durante todo el proceso, porque la vocación de Banco Sabadell no es como puede ser de alguna boutique, que sea, oye, llego, financio y me voy, y ya si eso, apáñatelas, ¿sabes? Espero que no haya ningún problema. No, nosotros os acompañamos durante todo el proceso y queremos que, oye, que cuando llegue el vencimiento o que llegue el momento de refinanciarlo o seguir trabajando con nuestros clientes. Luego son financiaciones casi siempre bullet, y aquí es donde digo que es lo que provoca esta estructura bullet, que te permite una financiación del circulante estructural, ¿no? Porque te libera mucho flujo de caja. Si tú estás dando una operación bullet a 5 o a 7 años, todo lo que no estás repagando de este principal lo puedes dedicar a financiar tu circulante con tus propios recursos, ¿no? Y en la mayoría de los casos o sea, la gente suele pensar que es complejo, en estructura, requiere rating. No es así. O sea, en la mayoría de los casos no se requiere rating, ¿vale? En un momento en el que es complejo, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, no solo por los temas macroeconómicos, sino también por la concentración bancaria, ¿no? que estamos viendo, pues la llegada de estos nuevos players permite a nuestras empresas diversificar las fuentes de financiación y toda de la mano de su banco de referencia, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos. Es decir, oye, bancariamente ya sabes lo que tienes, pero tienes un mundo por descubrir institucional y nosotros te acercamos a él, ¿no? Luego, en términos de estructura, suelen ser más agresivas. Son estructuras que van a mayores apalancamientos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que hablabais antes, ¿no? Del mundo hotelero, pues yo qué sé, si la financiación bancaria o hipotecaria te llega a un 50-55% loan to value con tasaciones eco, en la financiación institucional estamos yendo a porcentajes de apalancamiento del 65, 70 y sobrevaloraciones RICS que siempre suelen dar un importe de financiación mayor, ¿no? Las desventajas que podría tener para los clientes, el coste de financiación suele ser mayor, y digo suele porque son operaciones muy a medida y hay que cotizar operación a operación. Hemos tenido operaciones que se pueden llegar a financiar al 2%, ¿no? Que es un coste muy bancario, a 10 años bullet, que igual la banca no llega a los 10 años, es decir, es un producto muy competitivo. Y luego sí que es verdad que en sectores que puedan tener más riesgo podemos llegar a costes de financiación mayores en función del apalancamiento, en función del plazo, con lo cual son estructuras muy a medidas y que liberan mucho flujo de caja durante el periodo de la financiación, ¿no? La siguiente fuente de financiación, ¿no? Que tendríamos del circulante, que esto ya sería en formato público, serían los pagarés, ¿no? Al final, esto es un primer paso. O sea, a mi modo de ver, las pymes tienen 2 formas de entrar en el mundo de mercado de capitales, ¿no? Sobre todo con el miedo que se le tiene a un mundo desconocido y demás, pues tienes 2 opciones. Oye, o hago un direct lending, que es lo más sencillo del mundo, que no deja de ser un préstamo bilateral. Oye, esto ya me da a conocer con los inversores institucionales y ya se tiene una primera experiencia. La segunda es un programa de pagarés, ¿no? Que también es bastante sencillo.
nunca concebimos, la verdad, la financiación institucional como financiación única de las empresas, ¿vale? O sea, siempre pensamos que debe ser un complemento de la financiación bancaria y así lo concebimos en Banco Sabadell y así lo recomendamos a nuestras empresas. La ventaja de Banco Sabadell respecto a los programas de pagarés, pues es que estamos en toda la cadena de valor, ¿no? Somos asesor registrado, somos agente y somos entidad colaboradora, ¿no? Y luego somos también liquidadores, es decir, al final estamos en toda la cadena de valor, con lo cual ventaja para nuestros clientes es que con acceso a un solo departamento, a un solo banco, ¿no? Pues estás cubriendo todo el círculo, ¿no? Los pagarés, otra ventaja que tienen es que no tienen coste de disponibilidad. Bueno, al final no es tan complejo y luego los periodos de emisión son bastante, o sea, el tiempo que necesitas para poder emitir un programa de pagarés suele ser en 5 semanas, ¿no? 5 o 6 semanas, así. Frente al direct lending, que sí que me parece importante decirlo, de cara a la planificación de las empresas, cuando se quiere hacer un préstamo con un inversor institucional hay que planificarlo con un poquito de tiempo porque como requiere la búsqueda del inversor, luego realizar procesos de due diligence, requiere la colaboración de abogados externos para el cierre de la financiación, nos estamos yendo a unas 12 semanas de media para el cierre de las financiaciones, ¿no? Luego, otra de los productos que tenemos en mercado de capitales para la financiación a corto plazo es las titulizaciones de derechos de crédito. A ver, esto es la alternativa de mercado de capitales al factoring. Al final lo que hacemos es una venta real de una cartera, o sea, estamos convirtiendo un producto que es ilíquido en un producto que es líquido. Entonces, cogemos una cartera de derechos de crédito que tengamos, que sean de una naturaleza similar, y lo estamos vendiendo a un instrumento, ¿no? A una SPV, que a su vez se financia haciendo emisiones de deuda en los mercados de capitales, ¿no? Esto tiene unas ventajas. La primera es que es una financiación 100% sin recurso, ¿no? No tiene reflejo en CIRBE. Este fondo cuenta con la garantía de una entidad aseguradora que lo que hace es que sea calificado de investment grade y lo que hace es rebajar el coste de la financiación. Y esto también te permite, bueno, es una forma más de diversificar las fuentes de financiación y no consume líneas de riesgo bancario de los deudores, ¿no? Porque al final los bancos tenemos en cuenta también los riesgos indirectos. Mi presentación es muy chiquitita, ¿no? Sí que es verdad que lo que quiero poner de manifiesto es que queremos que hay un mundo por descubrir para las pymes, que hay unas fuentes de financiación alternativas y unas bolsas de liquidez que hay que aprovechar en el mercado, que no nos podemos quedar en lo tradicional, en yo conozco esto, que hay que dar pasitos, ¿no? Que otros países ya lo están haciendo, Estados Unidos, Reino Unido. Nosotros en España hemos dado un gran paso porque hemos pasado de un 10 a un 18, verdad que han sido en 10 años, pero creemos que esto está a punto de explosionar y estamos en proceso de ello, ¿no? Nosotros, como he dicho, tenemos un volumen ahora de operaciones en análisis de 1.800 millones de financiación, que es un importe muy elevado y todos son pymes, ¿vale? No estamos hablando ya de grandes empresas. Entonces, animo a todas las empresas a que den el paso a conocer esta forma de financiación. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en la última parte de nuestra sesión. Por favor, ponentes, podemos pasar. Hay una mesa redonda con determinadas para que podáis, tanto desde en streaming, que entiendo que vosotros nos diréis las preguntas, o aquí en la sala, las preguntas que deseéis hacer. Y mientras tanto, yo pues voy a empezar contigo, Manuel. Yo tengo un par de preguntas de toda esta, de la parrilla que tenéis de soluciones, que no de financiaciones, sino de soluciones. Yo como valenciano y algo financiero, ¿vale? Ya cuando salió Empresa en el año 2021 y ha salido aquí en tu diapositiva, tanto el fondo CREIS como el fondo Impulsa, me pareció algo muy avanzado, ¿vale? Me pareció algo muy avanzado, iba a decir cool, ¿vale? Pero me pareció algo muy avanzado para un ente público, ¿de acuerdo? Entonces sí que me gustaría y además también tu transparencia ha salido un poco, y así también podría intervenir Ignacio,
toda pata de deuda subordinada, préstamos participativos. Entonces, primero sí que me gustaría que nos explicaras un poco cómo licitación, que lo cuentes un poco todo, porque es un poco más desconocido. Sí, bueno, la idea es un poco replicar algo, no replicar, porque nosotros casi lo sacamos antes, pero hemos visto una respuesta que se ha comentado antes, Ignacio, ha dicho, del Estado francés sobre la iniciativa de préstamos participativos con inversores institucionales, y de alguna manera eso quisimos hacer nosotros en la Generalitat. O sea, la cuestión era, teníamos claro que iba a haber un problema de solvencia en las empresas valencianas vinculado a la pandemia, teníamos sectores muy afectados, sabíamos que iba a haber pérdidas, que muchas de ellas iban a necesitar una reestructuración, y lo que hicimos fue diseñar un fondo en colaboración público-privada. Sacamos a licitación 25 millones de la Generalitat, captando una gestora que fuera capaz de traernos financiación adicional. Trajeron financiación por 35 millones, montamos un fondo de reestructuración de deuda por 60 millones aquí, con la idea de invertir en préstamos participativos en el sector, dar a la gente solvencia para luego entrar con la banca en operaciones, digamos, de capital. El fondo ha salido muy bien, conseguimos efectivamente financiación privada. Nosotros actuamos como un inversor ancla, generando esta oferta de financiación en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y bueno, vino una gestora que ganó respecto de otros candidatos, y bueno, la verdad es que estamos ahora en fase de inversión, pues colocando ya los recursos, y estamos muy contentos, ¿no? Creemos que es un paso adelante. También te digo que hicimos el diseño que pudimos con las restricciones que tenemos, porque si hubiéramos tenido otras posibilidades, habríamos hecho otra cosa más. Lo que habríamos hecho es nosotros en la Generalitat dar una garantía a primera pérdida para dimensionar el fondo en mayor medida, que creo que ha sido un poco lo que ha hecho el Estado francés. Y seguramente pues dar una desgravación a quien invirtiera en estos fondos en Comunidad Valenciana. Creo que nosotros, por restricciones presupuestarias, la desgravación pues no me la compró el conseller, y no pudo ser, pero y desde una perspectiva de, digamos, de dar garantía a primera pérdida, nosotros no podemos añadir por restricciones que tenemos por extraerlos al programa FLA, ¿no? Pero esto habría permitido todavía dimensionar en mayor medida el fondo, y esta fue una propuesta que hicimos también en su momento donde correspondía, ¿no? Habríamos aprovechado el segmento institucional mucho mejor. Creo que Francia lo ha hecho muy bien en ese sentido, y ese era nuestro camino. Creo que habría sido una aproximación muy interesante a la crisis que hemos tenido el haber desarrollado un instrumento así a nivel nacional. Hay mucha potencia institucional para invertir en estos vehículos, y con la garantía adecuada y con un apoyo público, yo creo que bueno, pues podríamos haber aprovechado para hacer crecer todavía más el segmento de financiación no tradicional al calor de la crisis, ¿no? Eso es lo que hicimos. Bueno, ya digo, estamos en fase de inversión, hemos invertido en varias empresas, y tenemos, pues, ahora seguimos en ello, ¿no? Es decir, nos hemos basado, digamos, en el sector privado para entrar. Y luego, con respecto a los participativos, a ver, yo creo que el problema de los participativos en España que mencionas están muy ligados a ENISA, muy ligados a la fase, a empresas en crecimiento, startups, etcétera. Das unos datos de 3.000 operaciones, Comunidad Valenciana son unos 300 acumulados en 12 años. Nos estaríamos hablando de unos 30 en Comunidad Valenciana, más o menos, año por parte de ENISA. Bueno, eso te da un poco la medida de lo que estamos hablando. El Instituto el año pasado dio 22 operaciones de participativos por coronavirus, pero dimos unas 40 en digamos, lo que es empresas de este estilo, startups. Yo entiendo que el mercado valenciano no da para mucho más en este segmento. Creo que eso es debidamente dimensionado. Pero yo creo que lo que estamos hablando, aparte ya de las startups, creo que el participativo puede ser una herramienta de más alcance. Lo que ocurre es que creo que no hay mucha tradición en España de esto. ¿No? La banca la ha utilizado estrictamente para reestructuraciones. No es algo que se haya ofrecido al cliente. No acaba de haber un entendimiento de los tipos de interés diferenciales que se aplican cuando la cosa va bien. Y entonces, o sea, la sensación de que todavía el mercado español para este producto en concreto, pues, nivel de madurez bajo, la verdad, ¿no? Lo hemos visto con la crisis. Nosotros hemos tenido 2 productos en marcha, los 2 los hemos ofrecido, la gente ha tirado claramente por un préstamo ordinario con ayuda al final, y eso es lo que la gente ha entendido, es lo que la gente ha entrado. Le hemos dado un apoyo de solvencia por esa vía, pero nosotros ofrecíamos indistintamente las 2, y han preferido. O sea, a mí, como
Yo soy profesor de finanzas, o sea, ¿qué es lo que me gusta? A mí lo que me gusta más el participativo, porque entiendo que tengo la posibilidad de alterar la función de densidad de los rendimientos del proyecto gracias al participativo, cosa que no puedo hacer con una subvención directa. Entonces, a mí me gusta el participativo, pero al final nosotros aquí ya no ejercemos de profesores. Tengo unos clientes, tengo que vender financiación y por lo tanto lo que la gente me compra es un poco lo que nosotros hemos ofrecido. Entonces, al final, creo que hay un poquito de, no sé, falta de tradición en este producto concreto. No, nosotros estamos en el sector privado, yo trabajo solo sector privado y lo que vemos es, por un lado, una desprofesionalización en este aspecto y un desconocimiento de lo que es la herramienta y lo que es el producto. Entonces, claro, el problema que hay lo estamos asociando a los impulsos nuevos, a las startups, a empresas que porcentualmente están en un nivel de fracaso muy importante porque desaparecen en poco tiempo, cuando yo creo que es una herramienta que sería más útil para empresas ya consolidadas y más segura. Sí que es verdad que lo que notamos nosotros en la pyme valenciana es que primero se desconoce, luego se le teme, ese desconocimiento da mucho temor, porque parece como que hay una parte de intervención dentro de la compañía y no hay intervención en la compañía si tú lo analizas bien y haces un buen sistema cooperativo de análisis, ¿no? Lo que hay es una intervención del control de la deuda como puede tener o las posibilidades que tiene una entidad financiera tradicional. Pero yo creo que es un mundo a explotar, a explorar y a trabajar, ¿no? Pero como herramienta para mí es muy potente. Lo que tenemos que hacer entre todos es un ejercicio de mentalización y de descubrimiento de esto. Y luego la parte, bueno, aquí es que tiene poca litigiosidad, o sea, es decir, el resultado luego no ha sido del todo malo, ¿no? Sí que es verdad que el desconocimiento es total. Yo te iba a decir que una lástima que haya restricciones de presupuesto para poder inyectar liquidez a la economía y salvar puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Me imagino que algún día, cuando la Comunidad Valenciana esté bien financiada, pues tendremos menos restricciones de presupuesto. Esto es un comentario. No sé. Marta, ¿tú cómo asemejas el préstamo participativo dentro de nuestra pata de mercado de capitales? Yo creo que lo más parecido al préstamo participativo es la deuda subordinada, ¿no? Que tenemos que al final, es verdad que es deuda high yield que cobra el último en caso de, yo creo que por delante del participativo, en caso de la desgraciada situación de concurso y demás. Es verdad, coincido completamente con Ignacio en que uno de los que se está avanzando, ¿vale? Pero es en la profesionalización, no profesionalización, sino en el conocimiento, la sofisticación de las direcciones financieras de las empresas, ¿no? Eso es una necesidad que tenemos en España, que estamos avanzando y que estamos realizando muchísima pedagogía en este sentido, dando mucha formación en general para acercar a los directores financieros a nuevas formas de financiación y que se les quite el miedo a experimentar algo nuevo, ¿no? Entonces, en este sentido, como ha dicho Ignacio, la financiación alternativa les da mucho miedo también porque piensan que se van a meter en su gestión diaria, que les van a pedir una especie de reportings superiores y que les van a controlar de alguna forma, ¿no? Entonces, no es el caso con la financiación institucional. Los reporting que van a pedir son los mismos que se pide en cualquier otra financiación, van a hacer las cuentas anuales, alguna valoración de ratios o algo así, pero no hay una intervención en la gestión de las compañías, con lo cual eso tiene que tranquilizar mucho a nuestras empresas, ¿no? Y son formas de financiación que son muy sencillas, pero es verdad que son nuevas y hay que dar el paso porque se van a ver muy beneficiados, ¿no? En diversificar dentro del mismo producto o incluso diferentes productos. Lo que hemos visto es que sí que es verdad que se ha avanzado un poco durante la crisis, la pandemia y demás en estas fuentes de financiación porque el banco no llegaba. Entonces, al final, oye, yo necesito dinero, tengo COVID, tengo que hacer unos repagos de deuda y entonces han acudido, ahí se ha abierto por necesidad a otras formas de financiación subordinadas o bullet y que al final liberan flujos de caja y sanean mucho los balances o aplanan mucho las curvas de amortización. Entonces, yo creo que tiene muchas ventajas y que hay muchas novedades en el mundo que hay que explorar y que no hay que tenerle miedo, que hay que avanzar. Yo creo, en relación con lo que has dicho, yo creo que el control ese que dice que el empresario tiene miedo, el empresario normalmente de la comunidad pequeña,
lo que tiene que estar es agradecido a ese control. Yo creo que ese control es bueno para la compañía. Es como cuando hacen una DIU, la gente dice, ¿qué me ha hecho una DIU? Sí, pero esa DIU advierte lo que a ti te falla. Entonces, ese control, que no es intervención, que es control, pues es como una revisión gratuita de los problemas, de anticipar de los problemas que tú puedes tener, ¿no? Entonces, si nosotros cambiáramos esa mentalidad de que ese control es intervención y es malo, a decir de que no, que ese control, pues es como el control de horas en una compañía o en un despacho, es bueno porque te da una visión, yo creo que la percepción sería diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la Fundación hace un papel importante de formación financiera, de decir, no, este control financiero no es malo para ti, al revés, es un regalo para ti, ¿no? Es bueno, ¿no? Es una parte más de la compañía y la pata financiera es una de las más importantes. Yo creo que por ahí empezaría un cambio que sería importante para todo este tipo de herramientas. Hablábamos, estaba diciendo Marta que hay patas de financiación donde los bancos, con la financiación tradicional, por la regulación, no puede llegar a según qué múltiplos, a según qué, ¿vale? Yo creo que vosotros esto, Manuel, lo visteis llegar, dices que solo tenéis una oficina en toda la Comunidad Valenciana, pero estáis pegados al mercado porque visteis llegar esta dificultad. Ahora he leído también que estáis pendientes de los grados de stage, cuando en una entidad financiera calificamos a un cliente a vigilar o todo por regulación del Banco de España. También estáis pendientes de esto en un caso de que estos clientes dejen de recibir financiación. Claro, no, nosotros siempre vamos a estar pendientes de vuestras restricciones, porque como muy bien ha dicho José María, estamos completando la oferta de financiación a la Comunidad, no sustituyéndola. Entonces, si vosotros tenéis problemas en hacer refinanciaciones porque vais a meter al cliente en stage 2 y luego esto va a hacer que el cliente tenga dificultades de acceder a la financiación bancaria posteriormente, pues nosotros podemos ayudar a hacer ciertas refinanciaciones con según qué características, precisamente para evitar que el cliente luego tenga problemas, ¿no? Esto, pues en ese sentido, la sociedad de garantía recíproca es muy importante, el reaval de CERSA es muy importante y en eso estamos. Ese es el sentido de una institución como la nuestra. Nosotros estamos aquí precisamente para dar una alternativa institucional, digamos, no bancaria a estos problemas. Entonces, sí, vimos que efectivamente la crisis iba a generar un problema de solvencia. Aprovechamos los marcos temporales que teníamos para trabajar y ahora la buena noticia es que volvemos a tener un marco temporal, en este caso con la crisis de Ucrania. El marco temporal que tenemos no incluye, como se incluía el anterior, los préstamos participativos, pero incluye la posibilidad de dar ayudas hasta 400.000 euros y dentro de esas ayudas aparecen, digamos, los préstamos o digamos, los fondos reembolsables. Es decir, esto también computaría como ayuda y ahí es por donde entramos nosotros con los participativos, con este tipo de préstamos para evitar que los clientes vosotros clasifiquéis como estáis tú y nosotros podamos dar la financiación en plazos que ellos, digamos, esta situación transitoria de problemas, pues les puede venir fenomenal para evitar un problema mayor con vosotros posteriormente, ¿no? Entonces, sí, nosotros vamos a estar siempre así. Yo creo que la ventaja que tiene un instituto de estas características pegado al terreno y con muy buenas relaciones con las entidades financieras es que podemos trabajar juntos, que al fin de cuentas es de lo que se trata, es la colaboración entre la parte pública y la privada para entre todos, como territorio, dar una financiación acorde a las empresas. Creo que esto es un poco el camino que hemos trazado, lo que hemos intentado estos años. Yo hasta el momento pues creo que con buenos resultados. José María, ahora que ha comentado vuestro papel en este tipo de necesidades, ¿vale? Lo que a mí me ha, conociendo vuestro histórico, sí que me ha sorprendido, porque ¿qué habéis hecho de donde venía SGR hasta donde ahora está AFIN en estos últimos 6-7 años? ¿Cómo ha sido el proceso de tener esas pérdidas de una empresa sin ánimo de lucro y que ahora tiene también sin ánimo de pérdidas, ¿vale? Estamos en beneficios, de hecho cerramos 21 beneficios, que sabéis que como empresa sin ánimo de lucro, pues se dedicarán esos beneficios a reforzar nuestros fondos propios, o en este caso nuestro fondo de provisiones técnicas para estar mejor pertrechados para poder dar operaciones. Pero hay una parte que evidentemente yo no he vivido, yo me incorporé a la sociedad hace algo menos de 2 años. Sabéis que la sociedad pues tuvo problemas como otras entidades, ¿no? A raíz de la crisis inmobiliaria, donde tuvo que intervenir la Generalitat de forma importante para apoyar y
prácticamente rescatar la sociedad. Pero bueno, esto tiene como efecto, nosotros en estos momentos estamos en un riesgo vivo de 340 millones. O sea, al final, ahí hay unas cantidades que si no estuviésemos presentes en el tejido valenciano, pues seguro que una parte de esas operaciones hubiesen buscado alternativa, pero otras no se hubiesen llevado a cabo, ¿no? Con lo cual, nuestra presencia permite, o nuestra labor permite, pues generar ese valor. Cuando yo me incorporo a la sociedad, pues a raíz o después de la crisis que tuvo y durante los años en que la sociedad tuvo que centrarse más en gestionar su cartera, en volverse a ordenar y, por tanto, dejó de estar en el mercado, volver a arrancar un vehículo que se ha parado, pues a veces es complicado. Entonces, teníamos una actividad baja, teníamos unos tiempos de respuesta altos y es muy importante que te aporten capital. Pero claro, si solo te aportan capital, pero no hacemos otros cambios, lo que va a derivar es que, bueno, pues vamos a necesitar continuamente más capital y más capital, ¿no? O sea, mientras que tenemos que buscar ser en la medida de lo posible autosuficientes. Entonces, bueno, pues básicamente hicimos cambios de procedimientos, modificamos los criterios, la forma de analizar las operaciones, teníamos unos procedimientos que nos daban tiempos muy largos, tenemos claro que no podemos tardar 3 meses en dar respuesta a una operación y esto pasaba, ahora estamos en plazos de una semana o de pocos días y eso hizo que pues el cambio de 2020 a 2021, que fue un año duro, de mucho trabajo, pues la misma sociedad pasó de realizar, las cifras son aproximadas, unas 300 operaciones, cerca de 400 operaciones, a 2.800. Pasó de hacer 22 millones a hacer 170 millones. Claro, no solo es que nos apoyen, sino que podamos ser capaces de ser eficientes. Tampoco hemos inventado nada, ¿no? Y la verdad es que tenemos que reconocer que gran parte hemos copiado. Hemos visto, oye, qué hace el mercado, quiénes tienen las mejores prácticas, cómo podemos adaptar dentro de nuestra sociedad esas mejores prácticas. Pues todo el mundo tiene particularidades e incluso mejorarlas, ¿no? Y hombre, y además, insisto, 21 cerramos con beneficios y 22 el volumen de operaciones que llevamos en estos momentos es una cifra ya bastante superior a la que hicimos en el 21 y cerraremos con total seguridad por encima de los 400 si no tocamos los 500 millones de riesgo vivo este año, convirtiéndonos pues entre las 4 SGRs de mayor volumen. El año pasado fuimos la SGR con mejor ratio de eficiencia en las operaciones y bueno, parece todo apunta que este crecimiento que vamos teniendo ha venido para quedarse, que no es flor de un día. Muy bien. Yo voy a haceros una pregunta a cada uno, ¿vale? En tu caso, Ignacio, de los riesgos participativos, me ha llamado la atención la poca o la escasa reglamentación y la escasa, o sea, es un mundo, claro, es desconocido para la pyme, pero abierto a muchos movimientos, porque con esta reglamentación, ¿no? Bueno, los casos no saben nunca si es bueno o si es malo, ¿no? Que haya un exceso o un defecto normativo. Sí que de verdad es que es curioso. Es curioso porque en un mundo tan reglado que solo exista un artículo que lleve tantos años, con tantos gobiernos y tan poquitas sentencias, tan pocas interpretaciones, pues eso puede tener una interpretación positiva, pero también negativa porque es que no se ha usado, no se ha utilizado. Yo creo que es un momento para coger lo que tenemos, que no es malo, agruparlo y hacer una normativa que nos dé seguridad jurídica, que es para lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, no una normativa densa, no una normativa que haga grises, sino una normativa que dé seguridad jurídica. ¿A qué límite? Pues es un poco, si recopilamos lo que hemos visto, los 6 puntitos que hemos visto, podemos hacer una normativa que
y no dé lugar a interpretaciones después jurisprudenciales, porque el Supremo puede dar una interpretación, pero la puede cambiar. O sea, el Supremo no es norma, es jurisprudencia, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de hacer una normativa adecuada para que se emplee pues, con seguridad jurídica, y ya está, no es más ni menos, ¿no? Pero sí que es verdad que sorprende, porque es que es un artículo, pero es un artículo cortito, ¿eh? No dice muchas cosas, es de fácil lectura, y con eso ha funcionado pues, desde el año 83 prácticamente, porque los cambios son menores. Marta, nos estarán viendo clientes y algunos escuchándonos. Cuando hablamos de financiación alternativa por la parte de mercado de capitales, siempre el cliente piensa, o lo primero que dice, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Ahí hay una actitud vuestra de docencia, de que, claro, es que no es lo mismo un préstamo que amortizas mensualmente a 5 años que un bullet a 7, o incluso deuda que es como capital, y si es como capital, pues entonces el precio no es el de un préstamo, porque es capital. Pero quitada esa valla, a quien pueda estar escuchándonos, ¿qué le dirías tú para convencerlos de que las soluciones financieras se podéis aportar, ¿vale? Sí. Más allá de un tipo de interés? O sea, yo diría que la financiación institucional tiene muchas ventajas. O sea, tiene muchas ventajas. En términos de margen suele ser más cara, pero diría no siempre es más cara. Es que hemos tenido operaciones que han sido más baratas que la financiación bancaria y a plazos más largos, con lo cual es financiación que es más agresiva en estructura y más barata, ¿no? También depende, pues eso, si está una administración pública detrás, somos más competitivos que la banca, por ejemplo. Por eso hay que cotizar operación a operación. Esto no es café con leche para todos. No estamos hablando de esto es un 4% para todos, un 5% para todos, ¿no? Si hablamos de una startup, que hemos tenido también operaciones con startups, ahí nos vamos a niveles más altos, porque es verdad que son operaciones que no voy a decir que se asemejen a equity, pero sí que son expansiones que deberían estar en cierto modo financiadas con equity. Y si lo estamos haciendo con deuda, va a ser a niveles bastante más elevados que la banca. Pero es que la banca no iba a entrar en esas operaciones, con lo cual es o esto o equity. Entonces, es más barato que el equity, aunque hablemos de un 9%, un 7%, un 10%, el equity te va a salir al 20-25, cualquiera que te fuera a entrar en equity. Y se va a meter en tu plan de expansión, y se va a meter a opinar en qué geografías estás, se va a meter a opinar en muchas cosas que de otra forma la financiación institucional, digo en empresas de alto riesgo, no lo va a hacer. Se van a meter a tipos más elevados, pero te van a dar libertad para que tú hagas tu plan de expansión. En compañías normales depende mucho del apalancamiento, depende de los plazos. Y luego respecto al coste, es verdad, pero suelen tener una comisión de apertura o de estructuración, no sé cómo llamarlo, un upfront fee, que llaman los ingleses. No todos los inversores la cobran, últimamente la cobran más, también hay que decirlo, hace 3 años no era tan habitual. Pero te estás ahorrando mucha financiación por el camino, porque si, por ejemplo, yo tuviera que amortizar 2 millones de euros al año en principal y buscarme financiación por estos 2 millones de euros adicionales para poder amortizarlos, igual esta nueva financiación también me tenía una comisión de apertura todos los años, un margen adicional. Aquí te aseguras una financiación a un largo plazo, a 7 años o que sea, a un coste determinado. Y otra de las ventajas que tiene, que a mí me parece que es importante, porque habrá gente que diga, a ver, me voy a atar yo con una financiación a 5 o 7 años, sí, no me cae bien mi compañero de viaje, es decir, este fondo que yo no conocía de nada y ahora me va a acompañar aquí y me lo tengo aquí en Caramel, no me lo puedo quitar de encima, no es verdad. O sea, estas financiaciones suelen tener un periodo que llaman non-call, durante el cual la amortización anticipada puede estar penalizada o condicionada, pero a partir de ese periodo, que puede ser 1 o 2 años, tú puedes amortizar anticipadamente esta financiación si no estás contento y refinanciar bancariamente si, por ejemplo, las condiciones son mejores o hacer lo que quieras. También digo que la gente que ha probado, las empresas que han probado la financiación institucional, repiten. O sea, eso es así. El que ha llegado y ha metido una inversión institucional en su financiación, un tramo institucional, lo suelen repetir. No suelen llegar a vencimiento. Eso no significa, oye, llego a los 5 o 7 años y luego otros 5 o 7 años. No. Probablemente a los 3 años te lo refinancien porque pueden encontrar condiciones mejores, porque además ya son conocidos en el mundillo institucional. O sea, cuando un inversor viene y ve que, mira, estos ya tienen experiencia en financiación institucional, ya se miran con otros ojos, ya es un cliente más profesionalizado.
Con lo cual suelen repetir. O sea, yo me alegro mucho cuando me pasa uno de los clientes, cuando me mandáis un cliente y de repente miro las cuentas y digo, venga, mira, ya tiene un inversor. A mí eso me da alegría porque digo, ya sabe lo que va y los inversores también saben que este señor sabe de lo que estamos hablando, con lo cual los clientes acaban muy contentos y repiten, ¿no? Con lo cual no es una cosa a la que haya que tener miedo. ¿Tiene mayor coste? Sí, pero hay que ver operación por operación. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una empresa industrial que una empresa hotelera, ¿no? Que tengamos una garantía hipotecaria a que no tengamos ningún tipo de garantía. Todo eso se valora, se mete en la coctelera y se hace una financiación a medida con un precio determinado. O sea, suele ser más elevado, pero no es el 100% de los casos. Entonces, yo animaría a las empresas que nos estén escuchando que vengan a hablar, en nuestro caso con Candy, ¿no? Que le pregunten, que se pongan de acuerdo con nosotras y nosotros en un periodo de tiempo relativamente corto, puede ser una semana, nos decimos si creemos que tiene viabilidad la propuesta, si creemos que no tiene viabilidad y siempre desde una visión 360 grados, ¿no? ¿Por qué no nos limitamos a la financiación? Pues como he dicho antes, oye, a mí me pasa en una startup y te digo, mira, es que esto es más de equity, pero es que tengo aquí tengo aquí a mis compañeros de Equity Capital Markets que te van a hacer una salida a bolsa o que te van a buscar un socio industrial para que se meta contigo en este proyecto. O digo, mira, pues es que esto no va de financiación a 5 años. O sea, Dios, vamos a ver tus cuentas, esto tiene que ser financiación a corto y puedes hacer una titulización porque tienes una cartera homogénea de deudores. Entonces, lo que intentamos es dar una visión 360 grados y que el cliente se sienta asesorado en el primer momento y luego acompañado hasta llegar al final del proceso. Manuel, creo que para terminar vamos a terminar con un caso, yo creo que es de éxito, ¿vale? Yo lo puedes contar porque su accionista lo ha contado en Forinvest. Y sí que me gustaría que nos contaras un poco el tema Nunsis, ¿vale? Que conoces bien. Bueno, a ver, nosotros tenemos dentro de la oferta de productos ofrecemos financiación subordinada y lo hacemos siempre con la misma filosofía de atraer capital privado. Es decir, nosotros intentamos, porque somos una entidad, digamos, promocional, generar economía en la comunidad valenciana, empresas cada vez más grandes, con más capacidad para crecer, ¿no? Y para crear empleo de calidad. Entonces, en el caso de Nunsis, bueno, esta es una empresa que ha ido integrando otras compañías a lo largo del tiempo con notable éxito, con una visión yo creo que muy inteligente de la gestión. Hay un problema de restricción en este momento de capital humano en este sector. Nunsis ha ido integrando empresas y logrando capital humano por la vía de integración de compañías en el sector tecnológico. Y bueno, ahí nosotros vimos la oportunidad de colaborar con la compañía en una operación importante que tenían entre manos, que es la fusión o una adquisición básicamente de Sotis, en la empresa que, digamos, venía trabajando con Mercadona en todos digamos, la digitalización de la compañía y en todos sus procesos, digamos, tecnológicos. Había la oportunidad de entrar en la oferta, digamos, en el proceso de venta de la compañía que el propio Mercadona había puesto en marcha. Finalmente, en Nunsis pudo poner sobre la mesa una oferta que resultó atractiva para Mercadona y claro, el problema es que la compañía tenía unos niveles de apalancamiento ya elevados y por tanto era prácticamente imposible que la banca, digamos, quisiera entrar sola en una operación de estas características. Nosotros pues estructuramos la operación desde el sector público y básicamente la idea fue entrar en contacto con ellos, es decir, bueno, nosotros podemos aportar la parte de equity de la operación, cobraríamos lo que nosotros tenemos que cobrar para que la operación no fuera una operación bonificada, sino una operación a mercado estrictamente y por encima nosotros podría entrar la banca, digamos, comercial y completar una oferta de financiación, un tipo de interés atractivo para la compañía que permitiera que la operación se hiciera. Entonces, bueno, al final con estas posibilidades, con digamos, el compromiso del instituto de apoyar la operación, la operación ha podido hacerse y bueno, nosotros tenemos en el sentido de satisfacción de haber cumplido con nuestra obligación, ¿no? Y tenemos ahora una compañía en la Comunidad Valenciana potente a nivel nacional, con más de 1.400 ingenieros informáticos trabajando aquí, en un sector que es estratégico para el gobierno, porque digitalizar las compañías no es regalarles un programa informático. O sea, así no vamos a digitalizar ninguna compañía. Digitalizar las compañías es estrictamente sentarte, ver cuál es el modelo de negocio, ayudarles a redefinirlo, repensarlo
Y esto pues, requiere de una consultoría de mucha calidad, ¿no? Entonces, claro, el ver que en nuestra comunidad tampoco tenemos empresas o, digamos, suficiente potencial, suficiente oferta para hacer frente a esto y ayudar desde el gobierno a consolidar una oferta que nos sirva posteriormente para modernizar el tejido productivo, pues era estrictamente lo que queríamos hacer. No únicamente una cuestión financiera, de captar mercado, ayudar nosotros como instituto a estar presentes en esta operación de financiación. Era básicamente ayudar a alcanzar un objetivo más de política económica, de política industrial, estrictamente hablando, a través de los instrumentos financieros. Y yo la verdad es que te agradezco mucho la pregunta, porque si tengo que poner un ejemplo de por qué existen estas entidades de desarrollo basadas en instrumentos financieros, seguramente el ejemplo que pondría es este. Una operación que no va a salir porque no hay oferta privada suficiente en la Comunidad Valenciana para que salga. Es una operación que sale porque hay un operador público que pone el instrumento financiero necesario para que la operación pueda salir. El operador público no está compitiendo, el operador público está atrayendo capital privado, no está sustituyendo el capital privado. Está ayudando. Entonces, este es el punto. Yo creo que esto es lo que la Generalitat ha entendido estos años con el desarrollo del instituto. Que al final se puede hacer política industrial de una manera mucho más eficiente y de una manera mucho más efectiva que no con una subvención donde el dinero es a fondo perdido, no vas a recuperar este dinero. Cuando vuelvas a utilizarla para otra operación, etc. Entonces, hemos montado un fondo revolving a través del instituto, lo hemos puesto a trabajar con Afines EGR, que hemos rescatado con un esfuerzo, digamos, importante, precisamente para que ese tipo de operaciones sean posibles, ¿no? Entonces, pues bueno, es yo creo que un buen ejemplo de financiación alternativa. Muy buen ejemplo. Y es yo creo que un buen ejemplo de lo que la administración pública puede hacer con un enfoque, digamos, más profesionalizado y mucho más centrado en lo que es la empresa hoy y abandonando pues viejas recetas que pues, posiblemente pues yo creo que sí, siguen siendo relevantes. Es decir, la subvención tiene su espacio, pero creo que tiene que ir disminuyendo dramáticamente su utilización por parte de las administraciones porque realmente bueno, es muy acotado el número de situaciones donde la subvención realmente está justificada, sinceramente. Que dejar esto. Yo quería pedir, perdón, ya has terminado. Sí. Quería pedir a los asistentes si alguien tenía alguna pregunta. ¿Nadie quiere, nadie se anima? Hay una pregunta. Porque habéis hablado, bueno, a ver, creo que la interesante. Habéis hablado del sector del turismo, del sector industrial, del sector de los sectores estratégicos, digamos, que interesan por la tecnología, etcétera. Pero yo me voy a otro sector, que es el sector de la distribución. Es decir, el importador, que ahora mismo, además de ser vital, aunque no sea estratégico porque es un sector bastante maduro, pero es vital y nos estamos encontrando con un problema, que es el problema de la incertidumbre de los mercados, la subida de tipos, divisas, etcétera, que hace que lo que antes financiaba con 100 necesite 200. Y si quiero seguir creciendo, necesito 500. Entonces, no sé si eso está dentro de las prioridades, porque sé que la banca tradicional eso no trabaja, pero llega un momento que la banca tradicional también tiene un tope. Entonces dice, hombre, es que ya estás expuesto a mucho riesgo, ya tal, ¿no? Y entonces ya empezamos a ralentizar y no puedes crecer porque no puedes seguir importando. Si no puedes seguir importando, no puedes aumentar tu volumen de negocio. Entonces, para ese tipo de actividad, ¿está dentro de vuestros parámetros de negocios prioritarios o no? Bueno, no sé, luego os dejo que cada uno conteste en su ámbito de responsabilidad, pero bueno, en el ámbito del instituto, el desarrollo de Afines EGR permite dar respuesta no únicamente a los sectores que has definido como estratégicos, que seguramente porque los has visto en Mediapo de sector, tal, vamos a ver, esas líneas que yo he destacado eran líneas de gran empresa. Para PYME tenemos líneas generalistas que cubren sobradamente esto que nos estás diciendo. Afines EGR está especializada en PYME, está especializada en autónomo y hay muchas operaciones con entidades, digamos, del sector comercial. ¿No? Sí, de cualquier tipo. O sea, la verdad es que hemos hecho enfoque hemos puesto el foco en las líneas que eran muy concentradas en determinados sectores
Pero es verdad que por regla general nuestras líneas son generalistas. Muy pocas líneas nuestras llevan restricción de sector o de CNAE. Sí que es verdad que hay algunos sectores que no podemos tocar, principalmente promoción, no podemos hacer operaciones en promoción. Salvando esto, cualquier otro negocio, cualquier otra actividad la podemos encajar tanto en una línea genérica como en una línea que pueda estar incluso bonificada, pero bueno, no tenga un destinatario o no esté orientada a un determinado sector. O sea, que por nuestra parte sin ningún problema. Yo creo precisamente, has comentado que la línea de 30 millones de circulante, el próximo día la triplicáis. Porque esto... ¿Cómo? Que tomo Que ha tomado nota. nota. Ha hecho ya la solicitud. Pero es que es algo que está en mercado. Con esta inflación, con el coste de materias primas, pues están incrementando el valor de las compras, están incrementando el valor de las ventas y el working capital en compañías y líneas de financiación de las entidades, pues tienen que ir acompasadas y entiendo que vosotros pues también tenéis que ir acompasados con esas necesidades. De hecho, nosotros por regla general, el histórico es que la mayor parte que financiemos sea inversión más que circulante. Sin embargo, el año pasado fue mayoritariamente circulante. Y que queríamos dar ese enfoque de volver a potenciar la inversión, pues seguramente tendremos que pensar en que, oye, hay que seguir apostando o facilitando la línea de circulante. Bueno, yo lo que quería añadir es que nosotros, desde el punto de vista de Afines EGR, hemos previsto una dotación de 9 millones de euros en Fondo de Provisiones Técnicas este año adicional para que pueda hacer frente a la expansión prevista en la actividad. Y ahora el Consejo, en el plan Reactiva, nos pidió un poco nuestro criterio, nos preguntó qué es lo que podíamos hacer. Vamos a sacar una línea de 100 millones de euros más con la banca privada estrictamente, es decir, no, esto no va a ser fundado por el Instituto. Entonces, el Instituto, que no da subvenciones, porque nosotros somos, como decía, una entidad de instrumentos financieros, en este caso va a ser el único caso en el que, en previsión de que la cosa se pueda poner más fea, nosotros estaremos subvencionando la Comisión Naval de Afines EGR más parte del interés del coste comercial de la banca. Y para eso habrá una dotación de 10 millones más adicional de Fondo de Provisiones Técnicas a Afines EGR, con lo cual acabaremos el año con una inyección de 20 millones en FPT en AFIN, ¿no? Y insisto, es decir, para el gobierno ha encontrado en el Instituto una vía de respuesta a los problemas de las empresas mucho más eficiente. Pensemos que los 20 millones que he comentado, pues pueden financiar, podemos acabar en 250 millones tranquilamente este año en actividad de Afines EGR. Es decir, 20 millones del Instituto, 20 millones de la Generalitat por 250 millones de apoyo financiero. Es decir, que eso... Ayer calculábamos, si se cumplía todo, alrededor de 280. Por tanto, estamos hablando de que desde un punto de vista de política pública, pues son niveles de eficiencia muy superiores a lo que os comentaba de la subvención directa, que es nivel 1 a 1, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tengo dos más. Perfecto. No quería acaparar el chat. Tenía dos, pero una es, ¿cuál es el grado, habéis hablado de startups? Y quería preguntaros, ¿cuál es el grado de madurez de los proyectos que estéis en disposición de acoger? Por nuestra parte, nosotros aceptamos proyectos de inversión. Pediremos un plan de negocio que revisaremos, que veremos su viabilidad, que veremos qué hay detrás y si lo vemos factible, lo trataremos como una operación exactamente igual que si tuviese un histórico de 10 años, sabiendo pues que tiene los riesgos que puede tener, pero vamos, estamos haciendo ese tipo de proyectos. Vamos a ver, yo creo que con startups lo más interesante es lógicamente el participativo, por las razones que comentaba Ignacio. En fases muy tempranas del proyecto, la Generalitat ofrece préstamos participativos hasta 300.000 euros. Son líneas tipo ENISA. El año pasado ya he dicho que estamos hablando de unos 6,8-7 millones de euros año en Comunidad Valenciana, es lo que nosotros
presupuestamos y es básicamente lo que vemos como razonable. Una vez ya el proyecto avanza, entonces tenemos un programa de deuda subordinada que es muy útil. De hecho, tenemos muchas empresas que vienen a vernos en deuda subordinada porque, como antes se comentaba, no ya es que el coste de capital sea más bajo que lo que te van a pedir en equity, sino que no te diluye. Entonces, al final, las ganancias que tú haces en ventas posteriores de la empresa son mayores para el promotor de lo que serían si lo financias vía equity, ¿no? Y, por tanto, pues tenemos mucha demanda de financiación subordinada tipo, como es lo que he explicado con Nunsis, ¿no? Nunsis es un caso de fuerte crecimiento empresarial, pero la deuda subordinada la utilizamos en estas fases de proyecto donde ya hay facturación y lo que hace falta es escalar la idea, ¿no? Entonces, tiene una lógica de ronda de capital y eso lo hacemos desde el instituto. Yo creo que en ese sentido hemos captado financiación europea para hacerlo y te vas a hacer de que somos el único instituto de finanzas de España que ofrece financiación subordinada para este segmento empresarial y creo que es una muy buena oportunidad para que la gente se anime a ver este producto que hemos utilizado ampliamente estos años, ¿no? Y luego, finalmente, también tenemos nuestras herramientas de equity. Como antes comentaba, pues son ya 14 fondos de capital riesgo con los que trabajamos y ahí, pues, bueno, nosotros esto es una cosa que hacemos con gestoras privadas. Y simplemente un último apunte, Candy, a este respecto me pregunta mucha gente si algún día tendremos una gestora de capital riesgo pública y la respuesta es que no será este director general el que tendrá una gestora pública de capital riesgo. Y lo digo simplemente porque nosotros en el instituto haremos siempre estrictamente y únicamente aquello que podamos protocolizar. Y en una gestión de capital riesgo llegará un momento donde tendremos que tomar una decisión que será difícilmente objetivable y que tendrá que tener, digamos, tendrá que ser profesional, lo cual nosotros podríamos hacer perfectamente, pero al final yo no podría garantizar la consistencia intertemporal de las decisiones porque cambian los equipos, etcétera. Por lo tanto, no podría tener un protocolo que asegurara eso. Y en esas perspectivas la institución no va a entrar porque tiene que tener muy claro una institución del ámbito público lo que puede y lo que no puede hacer. Por tanto, nosotros, ante el riesgo operacional que eso significa, siempre nos apoyaremos en la gestión privada en este ámbito y, por tanto, funcionaremos con gestoras privadas. Lo cual no quiere decir que tú puedas contactar con nosotros. Nosotros te derivaremos a las gestoras privadas. Entonces, tú entras en su deal flow y ellos decidirán lo que tienen que hacer. Pero nosotros no vamos a entrar en herramientas de equity directamente desde la Generalitat. Ni tan siquiera vamos a ofrecer préstamos participativos convertibles, como es frecuente en el mercado. No vamos a hacerlo porque no entendemos que tengamos que entrar directamente desde la administración en el control de compañías. Por tanto, como financiación directa siempre el participativo y el subordinado, gestión siempre privada de los instrumentos de equity y nunca gestión pública, son nuestras claves. Desde el mercado de capitales, al menos de Banco Sabadell, sí que decir que en todo tipo de startups hay fondos especializados en este tipo de compañía, suele ser de más caro, como te puedes imaginar. Y sí que es verdad que Banco Sabadell tiene dentro de BS Capital un fondo especializado en financiación de lo que llaman Venture Tech, con lo cual, bueno, pues sí que hay determinados actores que están muy especializados en este mundo y que financian, como bien han dicho, planes de negocios, ¿no? ¿En qué momento entran? Pues al final depende del coste. Desde la empresa se va valorando el coste y a partir de ahí se puede hacer una financiación y una oferta. Te quedaba una. Te quedaba una. Y la última pregunta, precisamente más técnica, es sobre la titularización de créditos, que quería preguntarte cuál es el volumen más o menos mínimo viable para que estas operaciones salgan. 25 millones de euros. Ahí son importes importantes, ¿vale? Te diría, si me haces esta pregunta hace 4 meses, probablemente te diría 50 millones de euros, pero hemos conseguido bajar esta cifra a 25 millones de euros, porque es verdad que si no quedan fuera muchas de las pymes, ¿no?
pero las respuestas son 25 millones de euros, es el mínimo que tendríamos para poder hacer una cartera que sea homogénea, que sea asegurable y que pueda optimizar la financiación de las compañías. Muchas gracias. Pues si no hay más preguntas y ya en el descuento, agradecer a todos vuestra asistencia y vuestro interés y señores ponentes y señora ponente. Muchas gracias también por vuestra ponencia, por vuestro interés, por vuestra empatía y nos vemos en la próxima aquí en el Hub de Empresas de Banco Sabadell. ¿De acuerdo? Gracias.